Bien, siendo las 2 de la tarde con 22 minutos del día 15 de julio del 2020, vamos a dar inicio a la videoconferencia, la unidad didáctica de análisis y diseño de sistemas, con el tercer periodo del programa de estudio de comunicación informática. Bien, Juan, disculpen ustedes, Juancito, tiene un inconveniente. Bueno, entonces vamos a empezar, Juancitos, con la clase de hoy día, por favor. Tengan la habilidad, por favor, de dejar de hacer lo que están haciendo, a la redundancia, por favor, para comenzar. Juancitos, hoy día damos inicio de repente a la última etapa de nuestros planos de software, ¿no? De nuestros diseños para diseñar o implementar software. Acuérdense, Juancitos, que en la última clase hemos visto prácticamente un poco la parte más estática, quizás, ¿no? A continuación vamos a ver un poco más la parte dinámica ya. Hay que un documento, lo van a estar leyendo en PDF, donde habla de diagrama de interacción y diagrama de actividades. Que su objetivo es el mismo, les comento, ¿no? Ver la parte dinámica de un sistema, ¿sí? ¿De acuerdo? Pero tiene diferentes modos de trabajo, ¿no? Es más, si ustedes leen el documento que les he colgado ahí, les digo lo siguiente, ¿no? Que los diagramas de interacción son de dos tipos, los diagramas de secuencia y los diagramas de colaboración o comunicación, le llaman otros, por si acaso, ¿sí? Por ejemplo, en el software que uso yo, y lo instalan también ustedes, el Interface Architect, de lugar de diagrama de colaboración trabajan con diagrama de comunicación. Al final lo mismo, les cuento, lo mismo al final, solo queda otro nombre, otra connotación. Pero por ejemplo, el diagrama de interacción, ya les dije que están formados por secuencia y colaboración, aparece un tercero, que es el diagrama de actividades. El diagrama de actividades, Juancitos, es un diagrama bien parecido al diagrama de flujo que están con William ahorita, ¿no? Bien parecido, el diagrama de flujo, ¿no? Entonces, ¿cómo simbolizan eso? ¿Se acuerdan? Una cápsula, luego un paralelogramo, luego un rectángulo, un rombito, ¿no? Para decisiones, muchas cosas más, ¿no? Esta que lo me parece con William, en el curso de, no sé cuál curso exactamente, ¿no? Pero vean algo de eso. El diagrama de actividades, Juancitos, les cuento, también es una evolución de ese diagrama, puede decirse, ¿no? Es un diagrama un poco más completo incluso. Y además, usted en ese diagrama de actividades que vamos a hacer hoy día, lo voy a explicar con detalle, va a ver que usted puede representar algoritmos incluso con ese diagrama, como el que está usando ahorita con el ingeniero William. Entonces, Juancito va a compartir pantalla ahorita para explicarles en detalle cada uno de los puntos que están ahí en su material, en su guía. Bien, entonces, Juancito, vamos a compartir pantalla ahorita con ustedes. Si hay preguntas, las hacen, si no se olviden, por favor, en la pregunta del caso, si lo hubiera. Bien, entonces, Juancitos, el primer documento que estamos trabajando es la teoría, ¿no? Esta es la parte práctica, por ejemplo, esto lo he colgado ya como, digamos, la parte práctica solucionada, puede decirse, ¿no? Que le voy a explicar paso a paso cómo hacer esto, ¿sí? Lo tengo, bueno, como PDF lo tengo, me parece. Sí, acá está, Juancitos, miren, ¿sí? Sí se ve la diapositiva, ¿no? Si Maricielo sí se ve, se ve, por ejemplo, el PDF, ¿se ve? ¿Sí se ve? Jairo, ¿se ve, por favor? ¿Se ve el PDF? ¿Juancito, me escucha? Sí, profesor. Ya, bien, señorita, avísenme porque a veces se cuelga la máquina, sí, porque a veces como está saturado el sistema. Les comento, Juancito, con la universidad empezamos también a trabajar desde la semana pasada, antepasada hemos empezado, y a veces los colegas también están en línea y a veces se pone un poco lento, a veces el mic, ¿no? El que estamos usando, por eso me avisan si se cuelga o me avisan. Bien, jovencitos, entonces en conclusión, vamos a ir un poco al grano, como dice, a la práctica, ¿no? Esto se aprende mejor con la práctica. Disculpen, ya integró otro joven, creo ya, a ver, vamos a ver. Bueno, señorita Angelina, viene de Hollywood. Bueno, sigamos, entonces, sigamos con esto, jovencitos. El objetivo de esta técnica sobre el diagrama de interacción, en general, es describir, ¿qué? El comportamiento dinámico del sistema. Eso es, jovencitos, la idea, ¿no? O sea, cómo se dan los sucesos o procesos o actividades dentro de un caso de uso, por ejemplo. ¿Se acuerdan ustedes, jóvenes, que el caso de uso que están, perdón, el proyecto que estamos trabajando en la empresa XYZ, ¿se acuerdan? Con ese caso de estudio yo me he agarrado para ir de a pocos, ¿no? Dando solución a la implementación de este software. Esa es la idea, ¿no? Los planos sobre todo, ¿no? Porque software no vamos a fabricar, no vamos a crear, mejor dicho, no vamos a hacer estamos haciendo, mejor dicho, los planos del software, ¿no? ¿Y se acuerdan, jóvenes, que ustedes que hicimos diagrama de caso de uso del negocio y luego de ahí se derivó el diagrama de caso de uso de quién? Del análisis o sistema, ¿se acuerdan ustedes? Y ahí había un conjunto, jovencitos, digamos, de casos de uso que representaban actividades que tenía que hacer el sistema, ¿de acuerdo? O sea, acuérdense, en el diagrama de casos de uso del negocio o el diagrama de análisis o sistema, ahí que se enfoca, jovencitos, se enfoca lo que el sistema va a hacer, más no cómo lo va a hacer, ojo, más no cómo lo va a hacer, sino ahí vamos a ver la manera cómo, voy a repetir, digamos, la manera cómo fluye la información, ¿no? Lo que se desea que haga el sistema, en pocas palabras, ¿no? Y para eso, bueno, yo lo tengo acá a la mano, se acordarán que vimos esto, ¿no? Ahí está, ¿no? Este diagrama, ¿ves? ¿Se acuerdan de este diagramita grandazo? Este diagrama que usted ve acá, que es el diagrama de análisis o sistema de quién se acuerda del caso de la empresa XYZ. ¿Se acuerdan? Que estamos viendo, ¿no? Con mi persona, ¿sí? Ahí está el diagrama, bien, se ve grandecito, ¿se acuerdan? Entonces, jovencitos, acá se supone, jóvenes, que dentro de cada caso de uso hay acciones, ¿de acuerdo? Dentro de cada caso de uso hay mensajes, ¿no? Hay objetos incluso.
Entonces, la idea, jovencitos, es que los diagramas dinámicos como interacción y actividades nos van a permitir ver qué sucede dentro, ¿no? Cómo hacen las cosas. Y por eso, ¿para qué me sirve eso? Eso sirve, jóvenes, para que programes justamente, ¿no? Porque para programar, ustedes saben que son acciones. Hay que saber qué quiero, qué no quiero, qué base de datos grabo y todas esas cosas. Entonces, los diagramas de interacción y de actividades nos muestran cómo se da el procedimiento o actividades internas en cada caso de uso. Por ejemplo, jóvenes, hoy día vamos a ver dos nada más, ¿sí? Vamos a explicarles cómo, mostrar las actividades que se dan en este caso de uso. ¿Qué dice ahí? Cuando veo bien, el joven dice analizar y aprobar cotización. Por ejemplo, vamos a ver cómo se da esto dentro, ¿no? Cómo se da la actividad. Y el otro, vamos a ver, más facilito es solicitar cotización. El que está en azulito es más fácil que el de arriba, ¿no? En el sentido que tampoco sea difícil por si acaso, ¿no? El analizar y aprobar cotización, sino es un poco más trabajoso tal vez, ¿no? Para poder representarlo. Ahora, Juancitos, cuando usted hace esa acción, ¿no? De demostrar cómo se dan las actividades dentro de los casos de uso, ojo, del análisis o sistema, no estamos hablando por si acaso de uso del negocio, para nada. Te voy a repetir, en este caso solamente estamos aplicando, jovencitos, los diagramas de interacción de actividades cuando son casos de uso del sistema o análisis, o viceversa. Del negocio, olvídense por lo pronto. Del negocio, acordan ustedes que les dejé como tarea, lo han hecho muy bien, los felicito mucho, ¿no? Otros faltan enviar, Dios quiere en el transcurso de la semana lo envíen. ¿Se dan cuenta? Ahí que hicimos, jovencitos, hicimos que los casos del negocio, digamos, las actividades que se hacen eran entre actores, ¿se acuerdan? ¿No? Entre actores y entidades, ¿no? Hicimos ese diagramita, lo que se llama el diagrama de casos, de clases, perdón, ¿no? El diagrama de clases del negocio, ¿se acuerdan? Otros le llaman diagrama de casos de uso, perdón, diagrama de clases de objetos le llaman otros, ¿sí? Eso lo han hecho ustedes ya, ¿no? ¿Se acuerdan? Cuando los actores participaban o interactuaban con quién? Con las entidades, ¿no? La entidad era por lo general una base de datos, una tablita, ¿no? Saco cotización, orden de compra y todo lo demás. Eso, jóvenes, quedó ¿para quién? Para ver la actividad de los casos de uso del negocio, ¿de acuerdo? Para eso quedó. En nuestro caso, jovencitos, ya estoy en el caso de uso de ¿qué? De análisis de sistemas. Entonces, si yo quiero ver cómo se da la actividad dentro de los casos de uso, para eso se recomienda, ojo, porque no es obligatorio, ¿eh? Se recomienda utilizar los diagramas de interacción o los diagramas de actividad. Cualquiera de ellos satisfacen lo que se hace dentro del caso de uso. Jóvenes, por eso les digo, a continuación, o un ratito más, vamos a explicarles cómo se hace esto, ¿no? Cómo yo puedo, dar a saber qué se da dentro de este caso de uso o este caso de uso. Ahora, jovencitos, ese accionar de demostrar qué se da dentro del caso de uso, ¿saben cómo se llama? Es lo que se llama la famosa realización de un caso de uso, ¿de acuerdo? Y la pregunta es, profesor, ¿qué es realizar un caso de uso? Realizar un caso de uso, jovencitos, es justamente eso, ¿no? A través de otros diagramas, demostrar cómo se dan las actividades entre objetos, entre entidades o base de datos incluso, ¿sí? Es por ejemplo que acá le pongo así, ven lo que dice acá, en esta flecha grandaza que les pongo acá dice, se hará la realización, ¿se acuerdan? Realización de este caso de uso, se refiere de este, ¿no? Y por supuesto en este caso específico toma otros casos de uso, ¿ven? Por conveniencia, vamos a ver más adelante eso. Pero por lo pronto, jóvenes, ya saben lo que es realizar un caso de uso. O sea, si yo te digo, señorita, jovencito, quiero que realice ese caso de uso, ojo, estamos hablando de análisis o sistema, ojo, ¿eh? Entonces usted mira, profesor, fácil, voy a hacer un diagrama de interacción o voy a hacer un diagrama de actividad de repente, ¿sí? Porque esos diagramas se prestan para realizar casos de uso. Hay un tercero, un cuarto, por supuesto, el diagrama de estados también, pero no lo toco por lo pronto, el diagrama de estado no lo va a tocar. Creo que con los diagramas de interacción y diagrama de actividad, suficiente, para que usted documente, ¿no? Este caso de uso, para ver cómo se dan las cosas. Esa es la idea, jóvenes, de realizar o realización de un caso de uso. Entonces ya saben, jovencitos, cuando encuentren en internet, el término realizar es a qué se refiere ya, ¿sí? Bien, entonces, jovencitos, bueno, me adelantaron un poco los hechos acá, pero regreso a mi teoría. Ahora sí, jóvenes, la idea es, ¿qué es una interacción? Ahí está el nombre, ¿no? Mejor dicho, el concepto. ¿Qué describe el comportamiento dinámico del sistema? Dinámico, jóvenes, es el ir y venir de mensajes entre objetos, ¿no? Esa es la idea. Ahora, jovencitos, en el diagrama de interacción, sobre todo en interacción, actividad no se ve eso, en el diagrama de interacción vamos a ver los actores, vamos a ver los actores. Pero los actores se comportan de acuerdo como un objeto más, por si acaso, ¿ya? En un diagrama de interacción, al actor usted ve como un objeto más, que envía y recibe mensajes también incluso. En su momento vamos a ver eso. En cambio, en el diagrama de actividades, que también vamos a ver más adelante, ahí no se dan los actores. Los actores no intervienen, mejor dicho, los actores no intervienen. Se mencionan sí, pero no intervienen. Ahora, jovencitos, acá hay un conjunto de, digamos, de elementos que tiene cualquier diagrama de interacción, que puede ser de secuencia o de colaboración, como le dije, o comunicación, que es lo mismo, es el objeto y el mensaje. Importante, jovencitos, ¿no? O sea, todo diagrama de interacción forma un objeto y un mensaje, o un grupo de objetos o un grupo de mensajes, ¿sí? Bien, jóvenes. Ahora, como dice acá el autor, jovencitos, los diagramas de interacción son dos tipos. Acá está, ¿ve? Los diagramas de secuencia y los diagramas de colaboración.
En realidad, jóvenes, son los mismos en realidad, solo que representan la secuencialidad en el tiempo y cómo se da los mensajes en el tiempo también, ¿sí? Esa es la única diferencia. Es más, jóvenes, hay softwares, lamentablemente el Interpreter Architect no hace eso, por ejemplo, el Rational ROS, que sí lo he usado, o el Argot UML, que es parecido también al Architect que estoy usando ahorita. Esos sistemas, pues, esas herramientas case, esos programitas, hacen lo siguiente, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, diseño un diagrama de secuencia, de repente de un caso de uso se me ocurre, presiono F5 y automáticamente me genera el diagrama de colaboración, lo genera automáticamente, eso es lo bueno. En cambio acá no, lamentablemente no hay esa opción. Bueno, si buscaste el último, salvo que una versión actual lo tenga, no sé, pero esta versión que estoy usando con ustedes, por si acaso, no te da esa opción. O sea, tienes que hacerlo aparte, ¿no? Hacer tu diagrama de secuencia y si gustas, es tu diagrama de colaboración, pero trabajas muy aparte. Eso vamos a hacer hoy día justamente. Si usted entiende bien, jóvenes, cómo funciona la secuencia de colaboración, van a ver que es más fácil, ¿ya? Porque es casi lo mismo. Vamos a hacer un poco la diferencia. El tiempo, la secuencia del tiempo, la secuencia del tiempo es lo que diferencia a la secuencia de colaboración. Entonces, Juancito, me estoy pasando unos poquitos textos para que usted luego lo lea con detenimiento, ¿de acuerdo? Entonces, Juancito, vamos a ver el primero. Entonces, acuérdense, los diagramas de interacción que hemos dicho, Juancitos, hacen lo siguiente. Muestran la dinámica del sistema, pocas palabras. O sea, mejor dicho, cómo se dan ahora sí los procesos, ya. Ahora, Juancitos, acá estamos ya en la etapa de diseño prácticamente ya. Solo que se acuerdan ustedes que por motivo de tiempo nos atrasamos, yo no he hablado mucho del diseño de sistemas. Sin embargo, Juancitos, estos diagramas, por si acaso, antes que me olvide, forman parte, por si acaso, de la etapa de diseño de sistemas. Hasta la última clase hemos visto la parte de análisis de sistemas, ¿de acuerdo? El qué va a hacer, ¿no es cierto? El qué va a hacer. ¿Estamos de acuerdo? En cambio, ya estamos en la parte de diseño de sistemas. Acá vemos el cómo se va a hacer ahorita, ¿sí? Con estos diagramas empezamos con estos diagramas, ¿sí? Voy a repetir, con estos diagramas empezamos el cómo ya, el cómo el sistema se va a regir, qué actividades va a hacer, qué datos va a leer y todo eso, el dinamismo en pocas palabras, a partir de ahorita ya. ¿Sí? Van así, como, digamos, voy a repetir como la etapa de diseño de sistemas. Importante esto. Acá vamos a ver el cómo se va a hacer. ¿Y quién demuestra eso? Estos diagramas. ¿A qué más, jovencitos? Acuérdense, los diagramas de interacción, jovencitos, son de dos tipos. Son de secuencia y de colaboración. ¿De acuerdo? Y grábense esto. Todo diagrama de interacción tiene dos elementos como mínimo. ¿Cuál es el objeto que está interactuando con otros objetos? Y el mensaje, que es la herramienta que utiliza el objeto para comunicarse. ¿De acuerdo? Importante esto. Dos puntos. Vamos a ver el primero, jovencitos, el diagrama de secuencia. El diagrama de secuencia es un tipo de diagrama de interacción, ¿de acuerdo? Es un tipo, de los dos que hay, ¿no? Cuyo objetivo es describir el comportamiento dinámico del sistema, ya, de información, haciendo énfasis ¿en qué? En la secuencia, ojo, o sea, la secuencia, Juan, es cómo se dan los mensajes, ¿sí? Segundo momento, un mensaje 1, segundo momento, mensaje 2, tercer momento, mensaje 3, así, ¿no? En forma secuencial, y eso se respeta. Intercambiados de qué? Por los objetos. Ya le dije, con un objeto, por si acaso vamos a ver que puede ser un límite o un formulario de repente, que lo vamos a hacer más adelante eso, un elemento de control, vamos a ver qué es eso también más adelante, una entidad, ¿no? Como una tablita prácticamente, o un actor. Esos son los conjuntos de objetos que forman parte de un diagrama de secuencia. Al igual, jovencitos, que un diagrama de colaboración que vemos adelante, ¿no? Entonces, jovencitos, me voy de frente. Acá, jóvenes, hay elementos muy importantes. Acuérdense, la línea de vida y el foco de control. Vamos a ver qué es eso exactamente. Entonces, Juancitos, voy a bajar para avanzar con esto no va el tiempo en lo que respecta el gráfico, jóvenes. Miren este gráfico que ustedes ven acá, este grafiquito. Este grafiquito, jóvenes, es, digamos, un estereotipo genérico, ¿de acuerdo? Un estereotipo genérico de un diagrama de secuencia, donde se da cuenta, usted puede poner arriba la clase o el objeto, depende de usted, ya cómo hay que trabajarlo. Por ejemplo, en nuestro caso, vamos a trabajarlo como clase mejor, como algo más general. Sin embargo, el diagrama de secuencia usted puede trabajarlo como objeto o como clase, o los dos incluso, mira, acá trabaja los dos, ¿no? Si usted pone un nombre de un objeto, le pone 2 puntos y un nombre de la clase. Por ejemplo, se me ocurre, a ver, supongamos, jovencitos, que tengo una clase llamada, se me ocurre, cotizaciones, por ejemplo, ¿sí? Entonces yo hago, pongo cotización 1, 2 puntos, cotizaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que cotización 1 es un objeto de quién, de la clase cotización, algo así. Entonces, Juancitos, esto a veces se confunde un poquito más, ¿no? Entonces, en todo caso, yo recomendaría, como vamos a ver los ejemplos más adelante, mejor poner el nombre de la clase directamente, ¿sí? Para que sea algo más genérico, más general. Acá el autor nos propone que puede ser así, ¿ve? El autor. Juancitos, lo que usted ve, líneas punteadas, ¿se dan cuenta? Líneas punteadas, ¿no? Esas líneas punteadas se llaman línea de vida, por si acaso. Las líneas punteadas representan la línea de vida. En la línea de vida, jovencitos, los objetos se van a crear, se van a destruir, en pocas palabras. Y los objetos pueden destruirse o crearse en forma indiferente, más abajo, más, por ejemplo, miren, en este caso, ve, esta línea de vida, miren, si se da cuenta, aparecen, jovencitos, unos rectangulitos, ¿no? Gruesitos o pueden ser más delgados incluso. ¿Cómo se llama eso? Se llama, como dice acá el autor, ¿no? Le pone el nombre de foco de control o activación, se llama esto, ¿sí? Entonces estos rectangulitos se llaman foco de control o activación.
Y eso se puede dar en el transcurso de vida del objeto o de la clase en todo caso, ¿no? Por eso se dan cuenta que aparece una vez y acá aparece otra vez, miren, ¿se dan cuenta? O sea, se supone que en un instante hubo la activación o creación de este objeto, luego se destruyó abajo y nuevamente se creó, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Acá, por ejemplo, este objeto, ¿ven? O esta clase, perdón, ¿no? Tiene un foco de vida largo, miren, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la idea, acuérdense, la línea de vida, que son líneas punteadas, es donde los objetos se van a crear, van a tener un tiempo de vida o se van a destruir. De acuerdo a la línea del tiempo, ahí está. Y se representa por lo general un rectangulito que está, perdón, un rectangulito, ¿no? Para ver la actividad de ese objeto o esa clase en todo caso. Por ejemplo, cuando se interpreta Archie, van a ver que genera automáticamente esto. Usted no tiene que dibujarlo usted, lo genera automáticamente ya. ¿Sí? Ahora, jovencito, los mensajes, ¿cómo se describen? Por líneas, miren, unas flechas, perdón, una flecha abierta, miren, ¿no? En el cual, jovencitos, usted pone por lo general un verbo, enviar, leer, escribir, guardar, o algo por el estilo. Y se ponen por lo general dos paréntesis, miren, dos paréntesis, ¿no? Se ponen así dos paréntesis, ¿sí? Pues, ¿a qué les hace recordar esto? ¿Se acuerdan cuando vimos otras operaciones? ¿Se acuerdan cuando vimos operaciones? ¿Se acuerdan ustedes? O métodos de una clase. La idea es la misma que hace el jovencito, ¿no? Casi la idea es la misma. O sea, usted está enviando mensajes, es como si me diera operaciones o métodos en todo caso, que lo va a recibir la clase o el objeto que usted está indicando. Por ejemplo, en este caso, este mensaje llamado prepara, miren, con dos paréntesis acá, está viajando de la clase A a la clase B. Ojo, el mensaje por lo general algo activa la clase. O sea, cuando el mensaje le llega, ¿qué pasa? La clase tiene que responder de alguna manera, ¿no? O tiene de activarse en todo caso. Miren, por ejemplo, esta clase B, una vez que recibe este mensaje que está acá, disculpen, alguien más entero creo, alguien más, ahí está. Le decía, jovencitos, a ver, ya me perdí acá. Acá está, ¿no? Le decía, joven, entonces miren, esta clase B, una vez que recibe el mensaje de A, entonces si hace algo, al procesa algo la clase B, reenvía otro mensaje a la clase C. Miren, y la clase C envía otro mensaje llamado nuevo a la clase D y así. O sea, ¿se dan cuenta? O sea, hay comunicación entre clases u objetos que están en la parte superior, a mí se ubican ahí, parte superior, y en la parte inferior, jovencitos, hacia abajo, en forma vertical, se coloca la línea de vida de cada clase u objeto que se trabaje, y acuérdense que están sus focos ahí. El foco, jóvenes, por lo general va de la mano con los mensajes, ¿se dan cuenta o no? O sea, donde hay foco hay mensajes, miren, ¿no? No hay focos, hay mensajes. Aquí hay una recursividad, miren, ¿no? Así mismo se manda mensaje esta clase, ¿bien? Esto es algo recursivo. Por ejemplo, acá el autor ha puesto una X, significa, jóvenes, que hasta este límite el objeto acá se creó arribita, pero abajo se destruyó. Esto no, por ejemplo, esto de acá no es obligatorio ponerlo, ¿no? Vamos a ver en la herramienta que esto no es obligatorio. Conclusión, jovencitos, vamos a hacer paso a paso digamos, este diagrama de secuencia para ver en realidad cómo funciona. Por ejemplo, aquí hay una opción interesante, la interacción, ¿no? Cuando usted vea que el mensaje se repite, ¿no? O sea, el mensaje va a ser enviado varias veces, va a ser respondido también varias veces, se coloca un asterisco, por ejemplo, ¿no? Y un verbo que se verifica, por ejemplo, ¿no? Acuérdense, jóvenes, que los mensajes, por ejemplo, tienen verbos, ¿ya? Por lo general, tienen verbos. Y, jovencitos, si usted en el mensaje va a enviar algún parámetro, ¿no? Va a enviar alguna variable en su mensaje, ¿dónde lo ubica? Dentro del paréntesis. En este caso, por ejemplo, mis mensajes, se dan cuenta, no tienen, ¿no? No tiene, se dan cuenta, no tiene parámetros, están vacíos, o sea, el mensaje se da directo nada más, para que la clase responda o haga algo. Pero si es que lo hubiera, lo tiene que poner, ojo, ¿eh? Vamos a ver más adelante cómo hacer eso. Y, jovencitos, claro, si hay interacciones, mira acá, se verifica si es verdadero. O sea, estos corchetes también no son obligatorios, ¿de acuerdo? Es más, no se recomienda, jovencitos, poner interacciones, les cuento, en un diagrama de secuencia o colaboración. No se recomienda, porque es un poco de confusión. Hay otros mecanismos de repente para superar esto. Pero acá también lo pone el autor, ¿no? Para tener en cuenta eso, ¿no? Acuérdense, jóvenes, que toda interacción se da bajo una condición, ¿sí o no? O sea, si algo es verdadero, se ejecuta, pues. En caso de que es falso, no se hace. Ustedes han manejado la estructura if, me imagino, ¿no? O sí. Si no, entonces se hace, algo así. Eso lo han hecho a Borín, me imagino, con el señor William. Acá le doy la misma, miren. O sea, mientras se verifique que es verdadero, la interacción sigue. Acá, algo así, ¿no? Para que, o sea, es un mensaje tipo interactivo, así. Que no son comunes, ¿ah? Se da, bueno, sí se da, pero no siempre. Es algo no común, pero de todas maneras hay que explicarles cómo funciona esto. Conclusión, jovencitos, los elementos básicos de la secuencia, ¿cuáles son? La línea de vida, línea punteada que usted ve ahí. ¿Cuáles son, jóvenes, los focos de vida o activación? Son los rectangulitos, ¿de acuerdo? Que por lo general están conectados por mensajes, ¿no? Los rectangulitos. Y los mensajes que están ahí como tal, ¿no? Que siempre se pone la dirección siempre, ¿a dónde va el mensaje, ¿no? Se pone siempre. ¿Se da cuenta, jovencitos, que este esquemita que está acá está incompleto porque no hay mensaje de regreso, ¿no? O sea, por ejemplo, si la clase C le manda un mensaje a la clase D, él tiene que responder, ¿sí o no? Entonces acá faltaría un flujo de respuesta, de retorno. La flecha sería de D a C, ¿sí o no? Vamos a hacer un ejemplo más adelante, ¿sí? Entonces acá faltó, por ejemplo. Sin embargo, hay autores que te recomiendan que no lo pongas.
Es por eso que el autor no lo ha puesto, seguro, porque el mensaje de retorno, jovencitos, si es, digamos, irrelevante, no se pone, cuando es mensaje de retorno. ¿A qué me refiero con mensaje de retorno? Supongamos, jovencitos, que usted entra en un formulario, se me ocurre, ¿no? Y le pide loguearse, se me ocurre, ¿no? Y usted digita su nombre, apellido y todo lo demás. Entonces, de repente, ¿cuál sería el mensaje de retorno de ese sistema? Una ventanita chiquita, ¿no? Que bienvenido, se me ocurre, ¿no? O logueaste bien, se me ocurre. Ese mensaje como tal es irrelevante, ¿sí o no? No tiene sentido. Puede estar como no puede estar, ¿no? Para que me entiendan un poquito el tema, ¿no? Igual en este caso, el mensaje de retorno por lo general es irrelevante, salvo excepciones, ¿ah? Que tengan que tomar a regresar el mensaje con algún contenido incluso. En este caso, el autor de repente no ha puesto los flujos de regreso, ¿no? Pues incluso, miren, si B le pregunta algo a C, tiene que responderle ese, ¿sí o no? Tiene que haber una fecha de regreso, ¿no? Tendría que haberlo. Pero en este caso, el autor lo considera relevante y no le ha puesto, pues, ¿no? Por eso le digo, los mensajes de retorno, o sea, cuando y viceversa, por ejemplo, acá está de dónde, de izquierda a derecha, ¿no? ¿Cómo es el retorno? Al revés, sería de derecha a izquierda, hacia acá, ¿no es cierto? Pero como se considera relevante, no se pone, pues, ¿no? Pero bueno, si lo quería conveniente, lo pone, no hay ningún problema. Entonces, acuérdense, jovencitos, diagrama de secuencia, ¿cuándo? ¿Por qué? Porque está en forma secuencial, miren, se dan cuenta, ¿no? Primero este de acá, luego esto y luego esto, y se va bajando, la secuencia. La comunicación entre mensajes en todo caso. Es más, acá, Juan, me atrevo a decir que de repente el autor se le fue un poquito acá, ¿no? Esto está bien, ¿no? Prepara, nuevo, prepara está más abajo está verifica y muchas cosas más. O sea, se respeta la secuencia, ¿no? Cómo viajan los mensajes. Por eso se llama diagrama de secuencia, ¿no? Porque en base a los mensajes vemos cómo fluye la información, cómo fluyen los mensajes. Es el famoso diagrama de secuencia, ¿sí? Preguntas, por favor, me las hacen, jóvenes, preguntas, si las hay, por favor, ¿ah? Por repetir, esto es algo genérico, por si acaso. Vamos a ver como estereotipo, lo podemos ver como estereotipo eso de acá. Por ejemplo, le adelanto. Cuando hay un límite de una interfaz, se pone un formulario, ¿sí o no? ¿Sí? O sea, en conclusión, jovencitos, pasa lo siguiente. Como estamos en la etapa de diseño, vaya pensando cómo hacer su software ya. Vaya pensando. ¿Qué formulario va a tener? ¿Qué botones va a tener de repente? ¿Qué secuencia le va a tener? O sea, vaya pensando en eso. Entonces, si usted piensa como un formulario, acuérdense, Juan, que el formulario se comporta como un límite, ¿no es cierto? Se comporta como, digamos, el límite entre el usuario y el sistema. Si usted va pensando el estereotipo ya, ¿no? O sea, cómo representa un UML un formulario, por ejemplo. Y eso vamos a verlo a continuación. Por ejemplo, quiero dar a saber que dentro de ese formulario hay código, ¿no? O sea, hay programación. Entonces la pregunta es, ¿cómo ese código lo represento? También un estereotipo, también de eso les comento. Hay un estereotipo para hacer eso también, ¿no? O sea, ¿cómo representar de repente, digamos, el estereotipo que represente una gestión o un control en todo caso? Cuando hablo, jóvenes, de gestión o control, ¿a qué me refiero? A código, ¿no? A código. Por ejemplo, el ingeniero William, ¿qué les dijo? Diseñar un programa que calcule la planilla de trabajadores, se me ocurre. Entonces, ¿usted qué ha hecho? Su formulario, su bonito lo ha hecho, ¿no? Puso controlcito, su botoncito lo ha hecho, de colores incluso lo ha hecho. Pero eso no es todo, ¿sí o no? Porque detrás del formulario, ¿quién está? Está la programación. ¿Y usted qué hace? Da doble clic en el botoncito y comienza a programar. ¿No? Sale private sub, tantas cosas, y comienza a programar usted, ¿no? Y utiliza variables, estructuras de control y muchas cosas más. Eso de jóvenes, que el código que usted ve ahí, en UML significa un control, ¿de acuerdo? O una gestión en todo caso. Eso representa un UML, el código. Y, jovencitos, por último, si esa aplicación se conecta con una base de datos, tiene otra representación, como objeto hablando. Ya lo hicimos las pasadas, ¿se acuerdan qué era? Una bolita, ¿se acuerdan? Y abajo una raya. Eso representa una entidad, o sea, una tablita, una base de datos, ¿no? Cotizaciones, orden de compra, por ejemplo, ¿no? Este estereotipo, jovencitos, un poco, disculpen que me adelante los hechos, es esto, miren, jóvenes. A ver, acá lo tengo, pero acá está, miren. Eso de acá, miren, jóvenes, que usted ve acá, miren, a ver, miren, jovencitos, supuestamente voy a realizar este caso de uso, ¿no? Miren, lo voy a realizar ahorita. ¿Qué caso de uso es? Analizar y aprobar cotización. Vamos a ver su diagrama de, acá está, jovencitos, miren, ahí está, este es el diagrama de secuencia de ese caso de uso. Ahí está, miren, lo que les digo. Lo voy a hacer más ampliado, ya, para que se vea todo, más ampliado, ojalá se vea bien. Miren, jovencitos, miren, ahí está, este es un diagrama, miren, un diagrama de secuencia que representa o realiza ese caso de uso. ¿Cómo se llama el caso de uso? Analizar y probar cotización. Ahí está, miren. Hay dos actores, ¿se acuerdan? Proveedor y jefe de logística, miren. Y ahí está, miren, formulario de cotización le pongo yo. Los formularios o límites se llaman también estos, se llaman límites. ¿Cómo se representan? Acuérdense, una bolita con una T, ¿no? Una especie como T, larguita, ¿se dan cuenta? Esto en UML se representa como un límite, ¿no? Una interfaz, mejor dicho, esto representa, ¿no? Una interfaz propiamente dicha, tal vez no, pero una especie de formulario, ahí está. Hay otro formulario, miren, otro formulario, se representa igualito, una bolita con una T encimita. Significa, jovencitos, que estos objetos o clases se comportan con formularios o límites, ahí está. Acá hay otro, y acá hay otro. ¿Qué más, jovencitos? ¿Se dan cuenta? Miren, acá hay otro tipo de estereotipo, miren. Es un control o gestión de buscar cotización. O sea, ¿qué pasa? Cuando del formulario llega la información a este control, el control la procesa, pues no la trata.
Y para eso, ¿quién hace? Es un programa, un código lo hace, ¿sí o no? Entonces, ese código, ese programa que hace las cosas, ¿sí? ¿Es un control o es una gestión? ¿Y cómo se representa? Miren, por una bolita con una flechita, ¿no? Ahí está, que cierra, ¿ve? Una flechita. Entonces, cuando usted representa esto, da a entender, jovencitos, que acá se produce la acción ya. Se produce la trata de datas, puede decir, la trata de la información que está trabajando usted. ¿De acuerdo? Y por ejemplo, acá hay otro, ¿ve? Acá hay otro control, otro gestor. Entonces, jovencitos, cuando usted escuche el término gestor o control, ¿qué significa, jovencitos? Es código. Es el negocio, en pocas palabras, la política. Ahí está metida. ¿Sí? Acuérdense que la interfaz es la cara nada más, ¿no? Donde yo ingreso datos nada más. Pero ojo, a pesar que el formulario se comporta como objeto, ¿eh? Se comporta como clase. Por eso está puesto acá, miren. Y, jóvenes, por lo general, el control se relaciona con entidades, miren. ¿Se acuerdan de entidades? Están las entidades, miren. Hay dos en este caso. Cotizaciones y orden de compra. Ahí está, miren. ¿No? Por ejemplo, este control o gestor que llama a buscar cotización, ¿qué hace? Para hacer su objetivo, ¿de quién va a leer la información? ¿Va a leer la información de quién? De cotizaciones, ahí está, ve. Lee la información, ve. Está que lo lee, la información. Porque la cotización se comporta como una tablita, una base de datos, se comporta, ¿no es cierto? Entonces, para cumplir su objetivo, en conclusión, este control tiene que valerse de una entidad. Si no, ¿cómo lo cumple? ¿Tiene sentido, sí o no? Entonces, jovencitos, para cumplir mejor todavía esto, jóvenes, grábense esto, por favor. Cuando usted tenga un límite o un formulario, de sí o sí tiene que haber un control, ¿sí o no? Tiene que haber, sí o sí, tiene que haber. Sí, porque está el formulario y el código, pues. ¿Me dejo entender? Entonces, por eso lo voy a repetir. Si usted trabaja o inserta en su diseño un límite o un formulario como este, que representa un límite en realidad, formulario, entonces, o interfaz le llaman otros, jovencitos, entonces sí o sí, este señor va a tener que conectarse con quién? Conectarse con un control, como en este caso. Por ejemplo, este señor, ve, formulario general de compra, miren, más abajo está, ve, acá, ve, manda un mensaje, ve. ¿A quién le manda el mensaje? Al control, orden de compra, lo envía, ahí se lo envía, ve, se lo está enviando. Ve. ¿Para qué? Para que lo trate, para que lo gestione, ¿de acuerdo? Para que lo utilice en pocas palabras, ¿sí? Entonces, jovencitos, es importante esta parte, ¿de acuerdo? Para que me entiendan mejor. Y miren, jovencitos, disculpen acá, disculpen, y miren, jovencitos, se da cuenta, el tercer elemento que tiene que aparecer sí o sí cuando usted emplee un control tiene que ser una entidad, ¿no? Por ejemplo, acá está, ve. Una vez que la orden de compra llegó, lo procesa y lo graba, pues acá lo graba. ¿De dónde lo graba? Lo graba en la entidad orden de compra. ¿Se dan cuenta? Es una secuencialidad, ¿no? O sea, primero usted utilice el límite o formulario, que lo va a requerir sí o sí, porque acuérdense, estamos en la etapa de diseño, ya el formulario ya, ¿no? Vaya pensando en su software ya. Y ese señor formulario tiene sí o sí un control. Lo tiene, sí o sí, tiene que tenerlo. Mejor dicho, se comunica por mensajes con el control. Y ese control a la vez se comunica con quién? Se comunica con una entidad. Ahí está, donde compra. ¿Me entender? Por ejemplo, acá hay otro, ¿ve? ¿No? Acá, ¿ve? Formulario de cotización, ¿ve? ¿Con quién se comunica? Se comunica con quién, con otro formulario. Miren, acá hay una comunicación directa con otro formulario. O sea, cuando quiere decir que de repente un formulario llama a otro formulario. Eso quiere decir. ¿Me dejo entender? Eso es lo que pasa. Es por eso que ese segundo formulario ahí sí se comunica con un gestor, ¿ve? Con un control se comunica, ¿ve? Y a la vez el señor se comunica con una base de datos, ahí está, ¿ve? Se comunica con una base de datos. Entonces, joven, es importante eso. ¿Ah? Otra cosa, jovencitos, ustedes pueden tener comunicación entre formularios, puede ver, ¿ah? No hay problema. La pregunta es, profesor, ¿y cuándo se da eso? Eso se da, jovencitos, cuando hay menús, por ejemplo, ¿no? Si tú vas a un formulario principal, aparece menú, ¿sí o no? Entonces, de repente se me ocurre ingresar cliente, se me ocurre. Ese sería otro formulario ya, ¿no? O sea, está en el menú, pero cuando haces un clic, por ejemplo, en crear cliente o ingresar cliente, te manda a otro formulario, ¿sí o no? ¿Sí? O sea, hay comunicación de formulario a formulario en pocas palabras. Entonces, como en este caso, ¿ve? Acaba de entender, jovencitos, ojo, mi manera de pensar, como yo pienso que va a ser este sistema, va a haber comunicación entre formularios, ¿no? Esa es la idea, ¿sí? Entre formularios. En este caso, bueno, acá está, ¿ve? Generar orden de compra. O sea, con los datos que el usuario selecciona en el formulario, aprobar cotización, automáticamente esos datos viajan a otro formulario, que es, en este caso, formulario generar orden de compra, donde el guardia ingresa los datos como tal, pues, ¿no? Pero se dan cuenta que hay comunicación entre dos formularios, o dos límites que le llaman otros, o el otro le llaman interfaces. Otra pregunta, profesor, ¿y puede haber comunicación entre procesos también? Ojo, ¿eh? También puede haber, en este caso no hay, ¿no? Pero no se ve, pero puede haber también, ¿ah? O sea, mejor dicho, puede haber subprocesos de repente. Entonces ahí tiene una comunicación, también puede haber una comunicación entre controles o gestores, también puede haber también. Comunicación entre entidades, vimos con los también puede haber, pero es raro eso, jovencitos, es muy raro por si acaso, pero puede haber también. Conclusión, jovencitos, es un sistema, ¿no? Todos se comunican acá. Pero acuérdense, jovencitos, que no puesta nada en el aire, ¿no? Todo límite o todo formulario tiene por lo general conectado con otro formulario, o si no, con su respectivo control, y ese control con su respectiva entidad.
¿De acuerdo? Hay que respetar eso. ¿De acuerdo? Ahora, para llegar a esto, se ve complicado, jóvenes, pero no es complicado. A continuación lo vamos a hacer por si acaso, ¿ya? Solo que yo ya lo impreso para que ustedes vean, ¿no? Cómo funciona el famoso diagrama de secuencia. Ahí se llama este diagrama. Y este diagrama de secuencia de quién hemos dicho, diagrama de secuencia de este señor, ¿no? Estamos viendo, es de quién, de él, de este de caso de uso. ¿ve? Analizar y aprobar cotización. ¿Cómo lo realizo eso? Lo he realizado, por lo pronto, lo he realizado con un diagrama de secuencia. ¿No es cierto? O sea, estoy demostrando cómo sean los procesos dentro de ese caso de uso. ¿Sí? Entonces, a continuación, jovencitos, vamos a ver el diagrama de colaboración. ¿De acuerdo? El diagrama de colaboración, que es el que sigue, miren. Diagrama de colaboración. Acá está, el diagrama de colaboración. Acá hay un ejemplo, jóvenes, miren. Acá hay un ejemplo, miren. Un ejemplo del mismo documento que les hago un ejemplo, miren. Ahí tenemos, para empezar, jóvenes, tenemos prácticamente, ¿cuántos objetos? Hay 6 objetos, ¿no? El bibliotecario, miren, bibliotecario, el objeto ventana de préstamo, que es un formulario, ojo, es un formulario, ¿no? La ventana es un formulario. El título, que puede ser otro formulario, miren. La información del prestatario, este puede ser un control. ¿Se dan cuenta? Por eso es necesario, jóvenes, que muchas veces se aplique mejor el estereotipo, ¿no? El estereotipo. O sea, les digo, esto de acá, jóvenes, ¿qué puede ser? Miren, este ventana de préstamo, ¿qué puede ser? Ah, profesor, ese puede ser esto, ¿no? Puede ser esto, ¿ve? Puede ser algo así, ¿ve? Estereotipo, ¿no? Una bolita con su T invertida, ahí está, ¿no? ¿Qué puede ser eso, profesor? Puede ser esto, pues, ¿no? Como les digo, ¿no? Puede ser esto. Igual puede ser esto, puede ser otro formulario también esto, ¿no? Esto, jóvenes, puede ser un control de repente, ¿sí? O sea, ¿cómo me refiero? Puede ser esto, ¿ve? Puede ser de repente algo como esto, ¿ve? Puede ser un control, ¿sí o no? Esto es lo que está acá, ¿ve? Lo que usted está viendo acá, ¿ve? Un control, ahí está. Al ojo, jóvenes, préstamo y ejemplar, ¿qué pueden ser en todo caso? Pueden ser entidades, ¿sí o no? Porque el préstamo tiene datos, préstamo. Entonces, esto puede ser un estereotipo como cuál. Puede ser o incluso ejemplar. Puede ser un estereotipo como cuál, jóvenes, un estereotipo como este que está acá, ¿no? El de atrás, este de acá, ¿no? Como este, un estereotipo. ¿Se dan cuenta? O sea, yo no digo que no, jovencito, profesor, de repente yo puedo hacerlo así como está graficado en el ejemplo. Yo no digo que no, puede ser, jovencitos, ¿no? Pero yo te sugiero que uses estereotipos mejor. Acuérdate, las ventanas, las interfaces, los límites se representan por lo general con un formulario. ¿Y cómo se representa? La bolita con la T invertida, ¿no es cierto? Está pegado. Por ejemplo, quiero que esto sea como un control, ¿no? Información de préstamos, quiero que represente un control. Ya sabes cómo hacerlo, ¿no? Una bolita con una flechita de cierre, ¿no? De cierre. Y profesor, quiero representar los préstamos y ejemplares que son como entidad de base de datos, ya sabes cómo hacerlo, ¿no? Una bolita con una rayita abajo, y se representa. Y esto, jóvenes, se puede entender, ¿no? A ver, ¿cómo se entendería esto? A ver, dice que hay un sistema de biblioteca de préstamos, ¿no? Acá dice, ¿no? Dice así, un ejemplo, dice, acá hay un diagrama de secuencia de uso, miren, un caso de uso, o sea, pareció lo que estamos haciendo, ¿no? Solo que es un ejemplo muy aparte, ojo, muy aparte, dice. ¿En qué consiste el caso de uso? Dice, prestar un ejemplar de una aplicación encargada de los préstamos y reservas de una biblioteca. O sea, la aplicación va a ser todo ese detalle del bibliotecario. Entonces, como pensar, el actor bibliotecario, ¿se dan cuenta? Y lo trata como un objeto más, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Ve? Como un objeto más lo trata, ¿ve? ¿Sí? Tiene su línea de vida y todo lo demás, ¿no? Como un objeto más. Luego, Juancito, supuestamente, el bibliotecario, cuando ingresa al sistema, ingresa a través de la ventana, ¿no? De préstamos. ¿Para qué ingresa? Dice acá el mensaje, dice, encontrar título, es el mensaje. O sea, en esta ventana yo voy a encontrar un título. Y para eso ingreso información, ¿sí o no? Por eso son verbos, ¿se dan cuenta? ¿No? Encontrar, identificar, encontrar, crear y muchas cosas más. ¿Se dan cuenta? Los mensajes, Juancitos, por lo general es una acción. O sea, el mensaje va con un verbo, por lo general, un verbo fuerte. Entonces, Juancito, supuestamente en encontrar título viaja información, pues supuestamente, ¿no? Acá el autor no lo ha puesto. ¿Qué puede viajar acá? El nombre del título, de repente, el código del título puede viajar de repente, ¿no? Es por eso que pone encontrar título. Al encontrar título es un proceso, ¿sí o no? O sea, el mensaje va a activar un proceso. ¿Qué se va a dar en la ventana? Una vez que se ingresa los títulos a la ventana, de repente los datos mínimos de la ventana, esta ventana va a llamar al título en sí, lo va a llamar, ¿no? O sea, si el título, por ejemplo, se me ocurre, a ver, diseño de sistemas de la empresa Grand Hill, se me ocurre, ¿no? Del autor Zen, se me ocurre. Y el título se llama diseño de sistemas, se me ocurre, ¿no? Entonces, esa información, supuestamente, el bibliotecario acá lo ingresa, acá lo busca, ¿no? ¿Y qué pasa? Disculpen que sale ese mensajito. Ahí sale el mensaje encontrar, entonces para encontrarlo supuestamente lo busca por el título. El string significa con el título, el string en castellano es cadena, acuérdense. Entonces supuestamente la ventana de préstamo a la ventana de título le envía como mensaje encontrar, pero en ese mensaje viaja un dato que es el título, o sea la cadena, el string. Entonces, ¿qué hace, jovencito? Simplemente con ese título que está ahí, miren, esta ventana va a llamar a la base de datos ejemplar, a este ejemplar, lo llama. ¿Estamos de acuerdo? O sea, lo llama. O sea, en la base de datos ese título va a ser buscado como tal.
Si el título fue de repente Descubrimiento de América, se me ocurre, ya, con ese título lo buscaré en el ejemplar, pues, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, base de datos con SQL Server, se me ocurre. Entonces, con ese título va a ser buscado. Ahora, los mensajes, jóvenes, tienen libertad usted, por si acaso. El mensaje no tiene que ser así exactamente, por si acaso. Usted tiene que diseñar el mensaje, pero el mensaje, por si acaso, siempre va a un verbo y algo que le afecte. En este caso, por ejemplo, encontrar qué, el título está afectando esto. Y ese mensaje va a activar alguna acción en la ventana, y esa ventana, una vez que encuentra lo que, bueno, ya cumple su objetivo, reenvía otro mensaje ¿a quién? Al título, esa ventana. Y ese título, para que sea buscado en la base de datos, y saca encontrar sobre el título, o sea, va a buscar el título en la base de datos. Ahora, cuando se da cuenta algo importante, se da cuenta cuando el mensaje llega, ¿qué pasa? Se crea el foco, ¿no? Miren el foco, está creado el foco, ¿ve? Los mensajes son los focos, ¿no? ¿Se dan cuenta? Ahí está el foco, miren. Acá un mensaje llega un poco más abajo, ¿ve? Crea el foco también. Otra inquietud, jovencitos, el autor le ha puesto números, ¿no? Me da cuenta, 1, 2, ¿no? O sea, para especificar la secuencia. Pero, jóvenes, eso no es obligatorio, por si acaso, porque si les dije lo siguiente, se respeta, ¿no? Por ejemplo, ¿quién aparece primero? Encontrar título. ¿Quién sigue luego? Encontrar con su string respectivo. ¿Quién sigue luego? Tercero, encontrar ejemplar. Luego, cuarto, ¿qué sigue? Encontrar sobre el título, y así muchas cosas más. ¿Se dan cuenta? O sea, la idea, jóvenes, es la siguiente. Numerarlos no es necesario, ¿sí? Porque supuestamente está que se respeta la secuencialidad. Por ejemplo, luego, ¿quién sigue? Identificar propietario, luego sigue encontrar nuevamente en dónde, en la información del préstamo, porque habla de préstamo de acá, y crear información del ejemplar. O sea, se crea el registro, puede decirse, ¿no? En el préstamo. Por ejemplo, si vino Luchito Pérez, en sus datos, pues, y se graban en préstamo. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, lugar de crear, tú puedes poner grabar. Yo le pongo grabar, por ejemplo, ¿no? Le pongo grabar información de préstamo. Podría ser también, ¿o no? Como mensaje. Y prácticamente es lo mismo. Por ejemplo, pero procuren hacer jóvenes de terminología no muy extensa, ¿no? Algo corto nada más. Por ejemplo, acá es muy corto, está encontrar nomás dice, ¿no? Puede ponerle acá encontrar título, puede poner de repente, ¿no? Algo más completo. O sea, los mensajes, jovencitos, de acuerdo a la acción que se está dando, usted tiene que colocar el verbo, ¿de acuerdo? Y si tiene parámetros de repente o una variable enviable, lo pone entre paréntesis, ahí está, entre paréntesis. Ahora, jovencitos, otra inquietud importante es la siguiente. Acá se da cuenta usted, no hay regreso, ¿no? ¿Se da cuenta? Todo es ida, pero no hay regreso. ¿Se da cuenta o no? Todo es ida, pero no hay regreso. ¿Y por qué, jovencitos? Porque estos diagramas no te exige a que tú hagas, digamos, regresos, ¿no? En todo caso, respondas a quien te invocó. Pero si es necesario lo pones nada más, no hay ningún problema. Por ejemplo, este señor, ventana de préstamos, está que se comunica, ¿no es cierto?, con el ejemplar de frente, ¿no? Sin embargo, jovencitos, este señor puede responderle también, ¿no? Puede responderle, una flecha de regreso, ¿no? Donde da un mensaje X, se me ocurre, ¿no? Podría ser. Acá, jovencitos, por ejemplo, no comparto lo que ha hecho acá el autor, ¿no? Se da cuenta, ha conectado de frente, ¿no? El formulario límite de frente con la base de datos, con ejemplar. Por ningún sitio hay, se dan cuenta, por ningún sitio hay un control, no hay un gestor, no hay. Y el gestor es necesario. Por ejemplo, para mí, este diagrama está mal, en realidad, ¿no? Este diagrama, le falta su gestor. Acuérdense, jóvenes, que el gestor, digamos, está emparentado, ¿no? ¿Con quién? Con las ventanas, con los formularios, ¿sí? Y es más, por ahí otros errores de repente, ¿no? ¿Sí? Entonces es necesario siempre poner su control en este caso. Lo que acá es un diagrama muy genérico. Vamos a pasar por alto, puede decirse, ¿no? Los diagramas que les voy a enseñar, que yo he desarrollado ya, que están listecitos, la cosa cambia ya, ¿no? Ahí sí se respeta un poco estos puntos de vista, ¿de acuerdo? Entonces, jovencitos, la idea es que acá cumple con todos los objetivos, ¿no? Es decir, miren, ahí están los objetos, en este caso hay 6, incluido el actor, miren, acá están como clases, perdón, ¿no? ¿Se dan cuenta? Están como clases. Luego, cuando están los mensajes que respetan en forma secuencial, no miren los mensajes, en forma secuencial los mensajes, en forma secuencial, cómo se comunican, ¿sí? Aparece la línea de vida, miren, la línea de vida de cada objeto, esta es su línea de vida, miren su línea de vida, y entre la línea de vida, ¿quién están? Están los focos de vida, ¿no? Ahí están los focos. Que los focos, por lo general, se activan cuando se recibe o se envía mensajes, se activan los focos, por si acaso, ¿ya? Automáticamente. Eso quiere decir que el objeto está en vida, no puede decirse, en el sistema. Por ejemplo, este ejemplar, una vez que llega al final de este pedacito, se desapareció, automáticamente desaparece, ¿no? Es decir, la comunicación para el sistema, pero la base sigue existiendo, la base de datos, ojo, la base de datos sigue existiendo, lo que ha desaparecido es la comunicación nada más, ¿sí? ¿Sí? Por ejemplo, miren acá, en este caso la ventana del préstamo, miren, aparece en un momento, desaparece y aparece en otro momento, miren, ve, igual abajo, ve, desaparece acá, pero aparece nuevamente acá, ¿se dan cuenta? O sea, los focos de vida, jovencitos, voy a repetir, se aparecen o se administran de acuerdo a los mensajes que se envían, ¿no? Aparece. Y ojo, en Enterprise Architect vamos a ver que lo genera automáticamente, lo genera ya, automáticamente lo va a generar, van a ver, automáticamente. ¿Sí? Entonces, este es un sistemita que representa ¿qué? Representa este caso de uso, ¿no? Prestar un ejemplar, ¿sí?
Y por supuesto, como usted dirá, acuérdense, jovencitos, el bibliotecario como tal es el actor, que puede ser un ser humano, ¿de acuerdo? En este caso, una dama o un caballero, no sabemos, pero un ser humano debe ser acá, ¿no? Pero acuérdense, jovencitos, a partir de acá para adentro es el sistema, ¿sí o no? ¿Sí? O sea, a partir de la ventana para adentro es puramente el sistema ya. O sea, acá el hombre no interviene, mejor dicho, ¿no? Acá, el hombre no interviene. Acá el sistema se trabaja por sí solo, de acuerdo a la programación que le han dado, por supuesto. ¿Me dejo entender? Para que diferencie un poquito el límite también. Por eso, cuando los límites un poquito separan al actor del sistema en sí. ¿Sí? Porque el sistema empieza acá, ¿sí o no? Vale, en ventana de préstamo empezaría prácticamente, ¿no? Porque es la interfaz. Es el formulario que aparece cuando se carga el sistema. Va a aparecer eso. Y luego la comunicación interna con otros formularios, puede ser con otros gestores, otros controles o otras bases de datos. Es algo interno ya, que este bibliotecario no conoce, pues, él no conoce, él solamente envía mensajes y punto, ¿no? Cuando envía mensajes, como dar un clic, ahí está, ¿no? Como hacer un clic, de repente, buscar tal título, hace un clic, por ejemplo, por ahí. Es la idea de mensaje, desde el punto de vista ya de software, ya está hablando del programa corriendo, puede decirse. Entonces, jovencitos, para que recién llegan, les voy a repetir, esto es importante, jovencitos, porque estamos hablando de la etapa de diseño ahorita, ¿ya? De diseño ya. La etapa de diseño, estamos ahorita viendo el diagrama de secuencia. Bien, jovencitos, ese es el ejemplo. Le damos colaboración, jóvenes, para avanzar un poquito. Le damos colaboración, jovencitos, miren, prácticamente lo mismo, miren. Ve. Lo que usted ve acá es lo mismo de arriba, miren, ¿no? Aunque no lo crean, miren. Lo que usted ve acá, ¿se acuerdan como está como ejemplo esto del bibliotecario? Es lo mismo acá, miren, es lo mismo. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es la diferencia, jovencitos, no? Para empezar, parece más chiquito, ¿no? Parece más chiquito. Segundo, usted se da cuenta, ahí se trabaja con números, obligatorio, ¿va? Uno, y con sus flechas que lo guían. Los flujos, mejor dicho, ¿no? Estas flechas de mensaje son los flujos por los cuales viaja la información, en pocas palabras. Por ejemplo, paso 1, el bibliotecario que dice, encontrar título. ¿Con quién interactúa? Interactúa con ventana de préstamo, ahí está. Paso 2, encontrar, ¿a dónde viaja? Al título, ahí está. ¿Ve? Paso 3, Juanes, ¿qué sería? Encontrar ejemplar, ahí está, ¿no? Paso 4, Juanes, ¿cuál sería? Acá está, el paso 4 es encontrar sobre el título, o sea, viaja a la base de datos ejemplar, mejor dicho, a la tabla, a la entidad ejemplar. Paso 5, identificar préstamos, ¿no? Como tal. Viaja, ojo, se dan cuenta, todos, mejor dicho, el accionar 1, 3 y 5 se dan a nivel de ventana, ¿sí? De la ventana de préstamos. A nivel de eso se hace todo. Por ejemplo, el 6, ¿cuál sería? Encontrar el préstamo, por eso le envía como string un parámetro, ¿no? O sea, acuérdense que el préstamo tiene que tener un número de préstamo por lo menos, ¿no? Un nombre quien prestó, por lo general, ¿no? Ahí viaja en ese string de repente. Es por eso que de esta ventana va a viajar esta entidad a hacer o encontrar en todo caso el préstamo, o a grabarlo de repente, ¿no? O a grabarlo hasta acá a grabar, jóvenes. La paso 7, ¿qué hace? Una vez que encuentra, lo va a grabar, ¿no? O sea, una vez que el préstamo fue ya, digamos, encontrado, automáticamente se graba automáticamente. Ahí está, crear, o sea, va a grabar, crear el préstamo, o sea, como lo voy a repetir, si usted gusta, le pone crear, como está acá, se pone grabar, también funciona, ¿no? Grabar préstamo se me ocurre, puede ser también. Eso depende de usted ya. Paso 8, hay 8, creo que ahí nada acaba, no hay 8, por ejemplo, ¿no? Ahí acabó todo. O sea, en el flujo 7 acabó todo prácticamente. Pero, jóvenes, si se dan cuenta, no hay retornos, ¿no? Tampoco, miren, no hay retornos acá, ¿no? No hay retornos, por ejemplo, ¿sí? Por eso, ¿saben que les dije? Este diagrama de secuencia que usted ve acá, ¿no? Que es de préstamo de libro igualito, es una manera de realizar un caso de uso. Y la otra manera es emplear este diagramita, el diagrama de colaboración. Ahora, cuando el diagrama de colaboración, por si acaso no existe foco de vida, no, nada de eso. Ahí solamente se dan cuenta que existen los actores como objetos, las entidades, miren lo que ve acá, ¿no? El título, ejemplar, y también los controles y también los límites, ¿no? O formularios. Ahí está, igualito. Igualita, la misma idea. ¿Sí? Es más, cuando vamos al ejemplo, ahora sí, vamos a, por ejemplo, acá, ¿no? Este diagrama de secuencia de quién es? La secuencia es del caso de estudio, analizar y aprobar cotización. Vamos viendo su diagrama de colaboración. Ojo, acuérdense, los que recién llegan, estamos realizando o ejecutando este caso de uso, miren, el que está acá. Analizar y aprobar cotización. Ya vimos el primer diagramita, el diagrama de secuencia, que es este. Es extenso, jóvenes, pero está bien explicadito ahí. ¿Ya? Luego vamos a hacer con detalle, luego. ¿Sí? Ahí está. Luego, para realizar este caso de uso, vamos a hacer otro diagramita. El diagrama de colaboración. Ahí está, mira, ahí está el diagrama de colaboración. Mira, ahí lo ven, ahí lo están viendo. ¿Se dan cuenta? Sale regularcito porque el diagrama de secuencia también es regular también, ¿no? Miren, ahí está. ¿Se dan cuenta? Acá no hay secuencia, ¿no? No hay secuencia. Simplemente el flujo viaja como tú veas conveniente. Pero eso sí se respeta el número, miren. Número 1, número 2, ¿no? 3. Acá, por ejemplo, cuando hay de regreso, miren, yo he puesto, de mensajes de regreso, ¿ve? 4. O sea, si el señor, el control, me hizo una consulta, el control le contesta, porque un mensaje le contesta, ahí está. ¿Se dan cuenta? Esos mensajes, jóvenes, no son obligatorios, por si acaso. O sea, mejor dicho, el retorno no es obligatorio, salvo excepciones, ¿ah? Salvo excepciones, pero no es obligatorio. Por eso, si lo hacía sin esto, no funcionaba, estaba bien. Si lo hago sin esto, sin mensaje de retorno, no hay problema, lo pueden dejar. Pero si quieren hacerlo más completo, pueden dejarlo como mensaje, ¿no?
Por ejemplo, acá, ¿no? Si el señor jefe de logística hizo la consulta de cotización, al formular la cotización, él le responde, pues, ¿no? Ahí está. ¿Ve? Pero la respuesta va a estar en base a quien consultó, ¿no? Más allá, mejor dicho. ¿Qué más, joven, se dan cuenta? También acá respetamos, se dan cuenta, miren, acá respetamos, ¿ve? Si hay un límite, un formulario o una interfaz, ¿tiene qué? Tiene su control, ahí está, ¿ve? Tiene su control, ¿ve? Y ese control tiene su entidad, ahí está, ¿ve? Se respeta, ¿no? La secuencialidad. ¿Se acuerdan acá abajo? Miren, ¿se acuerdan? Formulario, ¿ve? ¿Se dan cuenta? ¿No se acuerdan? Formulario, ¿ve? ¿Sí? O sea, este formulario se comunica con otro formulario. Y ese formulario tiene un control. Y ese control tiene una entidad. Ahí está. O sea, una secuencia. ¿Se dan cuenta? O sea, acá no se respeta un poco la secuencialidad, ¿no? Tú puedes hacerlo como creas conveniente, ¿sí? Como creas organizarlo, estructurarlo, en pocas palabras, ¿no? Pero si tú creas conveniente, y te recomiendo es emplear estereotipos, ¿no? Estereotipos emplear, ¿no? Porque la verdad, ver un sistema así, o documentar un sistema así como está acá, muy genérico me parece, ¿no? Muy genérico. Mejor emplear estereotipos, mejor, ¿sí? Como en este caso, ¿no? Estereotipo, esta vez. Acuérdense, la bolita con la T invertida que representa límites, formularios, interfaces. ¿Qué representa, jovencitos, hemos dicho esto de acá? ¿Qué representan los controles o gestores que representan código? El negocio, ¿no? Lo que se hace acá. Y, jovencitos, ¿qué representan estos señores de acá? Las entidades, las tablitas, la base de datos, representa esto, ¿sí? Y hay una secuencialidad, se dan cuenta, ¿no? Ahora, joven, no se trata de hacer por hacer las cosas, o sea, hay que pensar más o menos cómo fluye la información, ¿no? Para poder organizar o de repente crear mis interfaces como estas, ¿no? Mis formularios. Y eso, jóvenes, hablo de formularios, jovencitos, porque voy a reincidir, jovencitos, supuestamente estamos en la etapa de diseño ya. Entonces ya podemos hacer la manera como se hacen las cosas ya. Acuérdense, la semana pasada vimos qué se hacía, ¿no es cierto? ¿Qué se hacía? Y de algún modo vimos cómo se hacía, ¿no? Cuando hicimos diagramas de, ¿se acuerdan? De clase del negocio, ¿no? O la clase de objetos que vimos. Ahí se veía una manera, pero no había mensajes ahí, pues, ¿no? Ahí había solamente comunicación nada más. Acá no, acá sí hay mensajes, ¿de acuerdo? Entonces, cuando usted emplea estos diagramas de interacción, que vamos viendo ahorita, de secuencia de interacción, usted está diciendo cómo se hacen las cosas ya. Está diciéndolo ya. Entonces, el que va a programar lo va a entender ya. Entonces acabo de hacer un formulario, ¿no? Te voy a decir así, ya, ingeniero, entiendo, acabo de un formulario, muy bien. Bien, ingeniero, este formulario tiene código, ya, el código. Y este formulario con este código se van a conectar a una base de datos. ¿Qué es cotizaciones? ¿Te das cuenta? Se entiende ya. O sea que el que va a programar lo va a entender ya. Como la secuencia para que creas tu software, lo que tú quieres, mejor dicho, como software, ¿no? Acá igualito, ¿no? Ingeniero, usted dirá, o usted, va a crear un formulario, muy bien. ¿Pero ese formulario tiene código? No. Se va a conectar con otro, ya, entonces voy a hacer otro formulario. Recién ese formulario que voy a hacer, recién voy a hacer su código, ¿no? Así va a decir, ¿no? Recién voy a hacer su código. Y hay conectividad, por supuesto. Cuando se conecta con la base de datos, orden de compra, y también se programa también. ¿Se dan cuenta? Por eso les digo, estos diagramitas están mostrando cómo se hace las actividades o procesos dentro, ¿no? Dentro del caso de uso. En este caso de uso, ¿cómo se llama? Ya lo borré, creo, ¿no? Acá está el caso de uso, ¿no? Estamos viendo el caso de uso, se llama analizar y aprobar cotización. ¿Y quién es ese? Lo estamos diciendo, ¿no? El señor es este, estamos viendo este de acá, ¿no? Analizar y aprobar cotización es este, miren. ¿De acuerdo? Ahí está. Solo, jovencitos, algo que no le he explicado todavía en detalle, jovencitos. Ustedes se dan cuenta, yo he puesto una línea, una cosa verde, ¿no? ¿Se dan cuenta o no? Miren, una cosa verde he puesto. Cuando eso, para que me entiendan, estoy refiriéndome, jovencitos, que cuando yo, miren, ojo a esto, por favor, mucho ojo. Jovencitos, cuando yo realice, ¿no? El caso de uso, analizar y aprobar cotización, automáticamente estoy realizando ¿qué? Aprobar cotización y archivar cotización. Esto estoy haciendo ahorita, ¿sí? Y es más, ese aprobar cotización jala otro caso de uso. ¿Quién es? Este de acá, ¿ve? Generar orden de compra. ¿Sí? Por eso le he puesto un verde, ¿se encuentra? Un verde le he puesto, ¿no? O sea, quiere decir, voy a repetir, quiere decir, jovencitos, que cuando tengo un caso de uso que tiene relaciones extend o includes, velo como un todo, velo. Ahí está, velo como un todo. O sea, mejor dicho, en esta frontera verde se va a dar todo lo que yo explico acá, ¿ve? ¿Sí? Todo esto, ahí está. Todo lo que se explica acá. ¿Estamos de acuerdo? O sea, todo lo que en la frontera verde está explicado acá. Cómo se dan las cosas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Muy importante, jóvenes, eso, importante, ¿ah? Te voy a repetir. El núcleo, puede decirse, de la realización es este, no el núcleo, para realizar este caso de uso, es este. Analizar y probar cotización. Pero me doy cuenta que, sin embargo, este caso de uso se comunica con otros casos de uso. ¿Cuáles son? En forma directa, con aprobar cotización y activar cotización. ¿No? Que no siempre se va a dar, ¿no? Porque se extiende, acuérdense, sea uno nada más, ¿sí? Y indirectamente, ¿cómo se comunica indirectamente? ¿Comunica con quién? Con generar orden de compra. Se comunica en forma indirecta, porque no es directa, ¿se dan cuenta, no? Es directa, no es directa, ¿se dan cuenta o no? No es directa. Porque ¿quién se comunica directamente con generar orden de compra? ¿Quién es? Aprobar cotización, él se comunica. Por eso, cuando ¿se dan cuenta? Lo he puesto como un todo.
Otro caso que podemos meter así es abajo, jóvenes. Por ejemplo, vamos a hacer otro caso. Acá miren, por ejemplo, cuando usted, jovencito, realice el caso de uso que se llama revisar productos, entonces usted automáticamente va a realizar, ¿quién? Dar devolución de producto y emitir orden de internamiento. Lamentablemente va a pasar esto. En buena onda, digámoslo así, ¿no? O sea, si usted realiza este caso de uso, jala el otro caso, lo va a jalar automáticamente. Se va a realizar los tres en pocas palabras. Salvo, jóvenes, que usted quiera hacerlo uno por uno. Puede ser, también depende de usted si lo entiende esto, ¿no? Pero yo recomendaría que cuando usted haga relaciones externo que incluye, barra redundancia, otros casos de uso, como en este caso, caso de uso base, que es revisar productos, mejor lo trate como un todo, ¿no? Entonces, cuando haga su diagrama de interacción, sea de secuencia o colaboración. Por ejemplo, más abajo, acá, por ejemplo, jovencitos, también, podría ser acá, en la herencia, podría ser, ¿no? O si no, lo hace uno por uno también, si gusta. Depende de usted cómo lo quiera tomar esto, ¿de acuerdo? ¿Dónde más? A ver, acá, por ejemplo, jovencitos, ¿no? Cuando usted realiza el caso de uso que iba a registrar o registro de obligación de cómo, de obligación como pagada, dice, ¿no? Ahí está. Registro de obligación como pagada, por ejemplo, usted realiza este caso de uso, se da cuenta, automáticamente tiene que hacer este también, automáticamente, ¿no? Se incluye, mejor dicho, automáticamente. Voy a repetir, es por eso voy a repetir, jovencitos, que lo he puesto en un verde, ¿no? Porque si usted realiza este caso de uso, automáticamente hay que mencionarlos a esto. Y eso se refleja acá, pues, jóvenes, ¿no? Si ustedes lo leen bien, acá se refleja, ¿ve? Habla de cotización, ¿ve? Habla de orden de servicio, ¿no? ¿De acuerdo? Habla de muchas cosas, incluso de entidades, ¿no? Ahí está, orden de servicio y cotización. Entonces, está incluido acá ya, práctica. Por eso sale grandecito, ¿se dan cuenta? Por eso este diagrama de secuencia, ¿se dan cuenta? Sale grandecito, ¿no? ¿Sí? Porque está involucrando otros casos de uso prácticamente. Porque lo amerita la situación. Igual acá, jóvenes, ¿no? Sale grandecito por eso también, ¿no? Se puede sale grandecito, justamente por eso, ¿no? Porque estamos involucrando de repente, en forma directa o indirecta, otros casos de uso. ¿Sí? Bien. Y por último, jovencitos, vamos a ver el diagrama de actividad, ¿no? El diagrama de actividad. El diagrama de actividad, jovencitos, es algo más conocido por ustedes tal vez, ¿no? El diagrama de actividad, joven, me atrevo a decir, es como un diagrama de flujo, que usted está viendo con el ingeniero William. Entonces, joven, vamos a ver la parte teórica, ¿les parece? La parte teórica acá está, ¿ves? Más abajo lo he puesto. Diagrama de actividades, jovencitos, ¿qué es eso? Entonces, hasta acá, jovencitos, voy a repetir, hemos visto los famosos diagramas de interacción. Hemos dicho, son dos, hemos dicho, ¿no? ¿Cuáles son, como hemos dicho? Los diagramas de secuencia, que es algo como esto, miren, diagrama de secuencia, y tenemos los diagramas de colaboración. Son dos tipos de diagrama de interacción, o sea, los dos son diagrama de interacción, para empezar. Los dos son sí o sí diagrama de interacción, pero son dos tipos diferentes de ver las cosas, ¿no? Acuérdense, jovencitos, que el diagrama de secuencia te ve en forma secuencial o temporal lo que estás haciendo, ¿no? Va bajando, ¿sí? En cambio, el diagrama de, digamos, de colaboración, quizás es un poco más práctico, ¿no? Ahí no hay foco, no hay nada, simplemente como fluye la información, tú lo vas numerando, ¿no? Y cómo se va dando en el tiempo, ¿no? 1, 2, 3, 4, y cómo se, por supuesto, los dos tienen mensajes, ¿ah? Tanto los diagramas de secuencia, los de arriba, tanto estos diagramas, como estos diagramas jóvenes que están abajo de colaboración, trabajan con mensajes, trabajan con objetos, hemos dicho, ¿no? O sea, mejor dicho, los elementos básicos de cualquier diagrama de interacción, sea de secuencia o sea de colaboración, son dos. ¿Cuáles son? Hemos dicho, jóvenes, los objetos, que pueden ser, hemos dicho, interfaces, controles, tablitas, base de datos, actores incluso, ¿no? ¿Y cuál es el elemento básico? El mensaje, que es este, ¿no? El mensaje, ¿de acuerdo? Importante eso. Bien, entonces, jovencitos, pasamos prácticamente a otro rubro, al diagrama de actividades. El diagrama de actividades, jovencitos, es ya muy diferente a esto, puede decirse, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? El diagrama de actividades, jovencitos, es bien parecido al diagrama de flujo que está viendo con William. Lo que ustedes hacen en el PCI, creo, ¿no? Utilizan. La idea es la misma por acá. Vamos leyendo un poquito el concepto, ¿no? El lenguaje unificado modelado incluye varios subconjuntos de diagramas, incluidos los diagramas de estructuras, los diagramas de interacción y los diagramas de comportamiento. En nuestro caso es comportamiento. Los diagramas de actividades, junto con los diagramas de casos de uso y los diagramas de máquina de estados, que esto no vamos a ver por lo pronto en este ciclo, son considerados diagramas de comportamiento, ¿no? ¿Por qué, jovencitos? Por el diagrama de comportamiento, ¿qué te muestra? Dinamismo, ¿sí o no? ¿Cómo se dan las cosas? ¿Cómo se comporta? Eso es lo que te muestra un diagrama de interacción, por ejemplo. El diagrama de actividades, como estamos viendo, el comportamiento, ¿de acuerdo? Y, jovencitos, si la teoría lo dejo ahí para ir viendo este punto, por ejemplo, aquí dice, los diagramas de actividad presentan una serie de beneficios, por supuesto. ¿Cuáles son? Ahí está, ve. Demostrar, miren lo que dice, bien clarito, miren lo que dice acá, ve. Lean lo que dice ahí. ¿Qué dice? Demostrar la lógica de un algoritmo. Y eso ustedes que lo llevan ahorita, ¿sí o no? O sea, si usted quiere, innove y al ingeniero William haga un diagrama de actividad y le muestra, ingeniero, ahí está mi algoritmo. El ingeniero va a entender porque es lo mismo prácticamente, van a ver, es lo mismo prácticamente. ¿Qué más, jovencitos? Describir los pasos realizados de un caso, ya lo dijimos, ya dijimos eso, ¿no? O sea, Juan, estamos diciendo lo siguiente, que el diagrama de actividades también me sirve ¿para qué? Para realizar casos de uso, por si acaso. Grábense eso, ¿ah?
Los diagramas de actividades también me permiten realizar casos de uso. O sea, mejor dicho, demostrar cómo están las cosas. Cómo se hace, mejor dicho, el cómo. Acuérdense que estamos en la etapa de diseño. Entonces vamos a ver el cómo. ¿Qué más, jovencitos? Ilustrar un proceso de negocio, o sea, como la política del negocio. O flujo de trabajo entre usuario y sistema. Claro, porque hay mensajes, hay comunicaciones. Entonces tú estás demostrando cómo está el negocio, ¿no? Cómo está la interrelación entre objetos y objetos. Simplificar y mejorar cualquier proceso clarificado, casos por supuesto, ¿no? O sea, el diagrama, jovencito, de actividades, al igual que el diagrama de interacción, te muestra en forma práctica, ¿no? Cómo se dan las cosas. No se complica, porque pon un caso de uso que diga, a ver, generar orden de compra. Con eso no basta, ¿sí o no? Con eso no. ¿Cómo será eso, dirás tú? No, no basta. Entonces tú tienes que demostrarlo eso, ¿no? Entonces haces tu diagrama que estamos explicando. Modelar elementos de arquitectura del software también, ¿no? Acuérdense, jovencitos, que en conclusión, esto que yo obtengo como diagramas, por ejemplo, este caso, ¿no? El diagrama que les pongo como ejemplo, miren, este diagrama, ¿no? Es un artefacto, ¿se acuerdan que les dije? Es un artefacto de una etapa de la metodología. Y un artefacto es un diagrama que representa una vista, un modelo, pues, ¿no? Entonces, en este caso, la arquitectura está enfocada, hemos dicho, por modelos, por vistas. Entonces, acá el autor nos da a entender eso, ¿no? Modela elementos de arquitectura de software. O sea, usted al modelar un diagrama de casos de uso, al modelar un diagrama de clases, al modelar un diagrama de clases del negocio, al modelar un diagrama de casos de análisis o sistema, al modelar un diagrama de interacción, al modelar, digamos, un diagrama de secuencia o de actividades como están viendo ahorita, usted está cumpliendo con esa característica, ¿no? ¿Qué está haciendo? Está modelando elementos de una arquitectura de software. O sea, mejor dicho, usted está diseñando los planos del software. ¿Se acuerdan que les dije una vez? Les dije una vez, ¿se acuerdan eso, no? Estos jóvenes para nosotros son planos, estos de acá, ojo. Así como el ingeniero civil, han visto, tiene sus planos, ¿no? Dibuja su casita, hace su sanitario, dibuja la escalera, ¿han visto? No, en AutoCAD solo hace bonito, ¿no? Ingeniero civil o arquitecto, ¿no? En AutoCAD no trabaja, no hace bonito. Esos son sus planos para ellos, ¿sí o no? Ellos como profesionales de ingeniería hacen sus planos para construcciones o edificaciones en todo caso, y eso se lleva al mundo real, porque es un modelo. Igual nosotros, por ese caso. Yo, por ejemplo, acá yo estoy ya prácticamente haciendo mi modelito ya. O sea, el programador, el que domina programación, yo como ingeniero le voy a decir, programador, hazme esto. Le voy a dar este plano, mejor dicho. Este plano le voy a dar. Y él lo va a entender, pues, supuestamente, ¿no? Va a saber que... Por supuesto, jovencitos, no hay que dejar de lado esto, importante. No hay que dejar de lado el caso de estudio, esto. Miren, esto de acá no hay que dejar de lado. Hay que leer siempre, ¿ah? Sí, eso, joven, eso es importante. No dejemos de lado el caso de estudio, para entenderlo, pues, ¿no? ¿Cómo es el proceso? Igual el programador, aparte de dar el plano, hay que darle también el caso de estudio también, ¿no? Para que le entienda exactamente cómo va a programar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Importante eso, ¿eh? Me olvidé decirles eso, que es importante. ¿De acuerdo? Entonces, con esto acuérdense, para redundancia, bueno, estamos trabajando con planos de software, ¿no? Y esto es lo que... Ahora, Juancitos, como le dije, usted como profesional técnico no va a estar obligado a hacer esto, por ese caso. Como profesional técnico. Pero, sin embargo, esto no le quita que tiene que saber, le digo. Porque supongamos, jóvenes, que usted es un excelente programador, no digo que no. Y el ingeniero de sistemas a cargo del área le da esto a usted, le da el caso de estudio y le da esto. Si no lo entiende, no le enseñaron, va a estar en el aire. Vas a maletear, ¿no? Profesor gordo no me enseñó, ese gordito no me enseñó, no enseña nada de repente, a decir, ¿no? Ahora por el estilo, sí, me vas a quedar mal a mí, o el instituto incluso. Es por eso, jovencitos, que nadie les quiere que sean expertos en esto, ¿no? Igual los diagramas que les he explicado, de casos de uso, de clases, nadie le pide a que sea experto, incluso debe valorar su trabajo, por si acaso. Pero por lo menos se entienda la base, por lo menos, ¿no? ¿Qué te quiere decir esto, ¿no? ¿Cómo lo interpretas? ¿Sí? Para que cuando converses con el ingeniero a cargo lo entiendas, pues, ¿no? Incluso si tú dominas esos temas, les puedes refutar, como me pasaba a mí, ¿eh? Jóvenes técnicos como ustedes, egresados, me han discutido y me han ganado en la conversación, porque al final tenían razón, hay que ser humildes, ¿no? Hay que reconocer nuestros errores, ¿no? Y yo lo hice mal, me acuerdo una vez, pues, y el joven que era un instituto de Lima, me acuerdo del joven, no era de acá de Trujillo, ¿no? Creo que era de IDAC, no sé qué instituto, después conversé con él, pero dominaba mucho estos temas, miren, siendo técnico, ¿eh? Y me refutó, pues tuvo razón, había cositas que estaban mal, tuve que aceptarlo, humildad, pues, jóvenes. Pero hay ingenieros que son achorados, no, vas a enseñar tú, dicen, no, es así. Hay que aceptar de todo en esta vida, ¿no? Con la mesura del caso, por supuesto. Entonces, Juancitos, para que entiendan esta temática. Entonces, Juancitos, sigamos con mi diagrama de actividades, ¿no? Estamos explicando eso, creo, diagrama de actividades. Bien. Entonces, Juancitos, componentes, son varios, pero puedo usar algunos por si acaso, los más usados tal vez, ¿no? La acción, el nodo de decisión, el flujo de control, el nodo inicial y terminal. Vamos a hacerlo acá, Juan, está, para que lo lea. Acá le he hecho un esquemita bonito, jovencitos. Les cuento que lo he encontrado recién hoy en la mañana, ¿no? Un manual bonito, y he tratado de rescatar lo mejor para ustedes, ¿no? Para que ustedes tengan ahí su manual, ¿ve? Por ejemplo, este simbolito negro, ¿qué representa? Inicio. La actividad, vamos a ver, la acción en todo caso, ¿no? Por ejemplo, la actividad claro puede ser leer información de logística, se me ocurre, una actividad, ¿no? La actividad, jóvenes, siempre va con verbos, por si acaso. Vamos a hacer un ejemplo luego, ya con verbos. Luego, jóvenes, ¿qué va? Símbolo conector. O sea, el conector, ¿quién conecta? ¿A quién conecta? ¿No? ¿Quién se conecta con quién, mejor dicho?
y empleas el símbolo conector, se llama esto, ¿de acuerdo? Ojo, acá no hay mensajes, no confundan, ¿ah? Acá no hay mensajes, acá son conectores, mucho cuidado. Incluso le llaman otro, le llaman flujo de control, le llaman otro, ya le llaman así, flujo de control. Pero ojo, no son mensajes como estos, ¿ah? No confundan, ¿ah? Acá ve. Acá sí, jóvenes, ¿se dan cuenta? Las fechas que son mensajes, ¿de acuerdo o no? ¿Sí? Son mensajitos. Entonces, incluso está rotulado, ¿no? Miren, están rotulados con un número, ¿sí? No confunda, acá, por si acaso, la flechita representa, ¿qué, jovencitos? Un conector, un flujo de control, mejor dicho, representa esto. ¿Cómo viaja? La idea es la misma que el flujo que usted emplea con William, la idea es la misma. Tenemos conectores, ¿no es cierto? La idea es la misma acá, la misma, igualito. Esto es importante, jovencitos, lo que diferencia a un diagrama de flujo convencional, como usa usted con William, con un diagrama de actividades, que es orientado a objetos, es esto justamente. Les comento lo siguiente, jovencitos. En un diagrama de actividad, usted puede hacer más de una actividad a la vez. ¿Sí? ¿Me voy a entender? Voy a repetir. Usted puede hacer más de una actividad a la vez. En cambio, en un diagrama de flujo de datos, como en algoritmia, con plan con William, ahí no. Ahí solamente se puede hacer una acción a la vez. ¿Se dan cuenta o no? Solo una acción no. Solo una vez puede hacer una acción y punto. No puede ser en paralelo, no se puede, por si acaso, no se puede. En cambio, este diagrama sí se puede acá. ¿Y cómo hace eso? Con esta digamos, línea gruesa de que está acá. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Miren, que a la vez ingresan dos flujos, a la vez, dos flujos, y sale un solo flujo. Eso significa esto, ¿no? Ingresan dos flujos y sale un flujo. ¿Sí? Es como si usted quiere hacer una limonada. Exprime los limones y mete el agua con el azúcar. ¿Qué sale la limonada? Ahí está. Entonces, digamos, son procesos en paralelo. Ahí está, ¿no? O flujos en paralelo. Acá al revés, jovencitos, ¿no? Entra un flujo y se divide en dos. Por ejemplo, se me ocurre, quiero hacer una transacción. ¿Qué hago primero? Ingreso mi clave, mi usuario y a la vez la cantidad que quiero ingresar. Se me ocurre, por ejemplo, a la vez. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que diferencia, estos símbolos, voy a repetir, son los que diferencian al diagrama de flujo que usted usa con el ingeniero William en algoritmia, por si acaso. Este diagrama de flujo no lo tiene, por si acaso. ¿Ya? En cambio, el diagrama de actividades sí lo tiene, miren, ¿ah? Lo están viendo, sí lo tiene. O sea, puede trabajar usted con esto. Y hay casos que se prestan, ojo, hay casos que se prestan. El rombito usted lo conoce con coordinación, el rombito. Y si se acuerdan o no, sí o no, igual funciona acá. Solo que acá dentro del rombo va, digamos, la condición como pregunta. Ojo, pero son procesos, pues, son procesos. Más adelante voy a hacer un ejemplo, pero funciona igualito, ¿ah? Si es sí, por un lado. Si es no, por otro lado. O si es verdadero, por un lado. Si es falso, por otro lado. Funciona igualito. Esta es una nota, solamente que ponga algo por entenderlo. No es obligatorio este símbolo. Pero este símbolo no lo dejo ahí. Esto no lo vamos a tocar, estos simbolitos, ¿ya? Esto de acá es algo más complejo ya. Esto no lo toco por lo pronto, ¿sí? Lo que sí va a tocar es esto, ¿no? El símbolo de Finbe, importante. La condición, dice, también lo pones entre corchetes si es necesario, una condición, ¿no? En el rombito, ¿cuál es el rombito? Por ahí puedes ponerlo, ¿no? Como salida, ¿sí? Conclusión, jovencitos, ¿qué vamos a usar? Lo que está acá, miren, ahí está, eso vamos a usar, jóvenes. Con un ejemplo bien básico, miren, ejemplo bien básico que se encontraba ahí, ¿ve? Dos ejemplos ahí. El primero, miren, ¿cómo funciona? ¿Ve? Esto de acá, la bolita, ¿qué es el inicio? Como dice acá, solo puede haber un solo inicio, ojo, importante eso, ¿ah? Ahí está, ¿ve? Un solo inicio. Luego, jovencitos, una actividad, ¿cómo se representa la actividad? Por una cápsula, ¿se dan cuenta? Una cápsula, ¿ve? Acá, jóvenes, el ejemplo de desayunar, creo, ¿no? El ejemplo, algo así, ¿ve? Por ejemplo, esta acción, unidad de ejecución básica, o sea, la atómica, lo que se puede hacer, no se puede dividir, mejor dicho, esto. Es una acción o actividad en todo caso, ¿ya? Ahí está, ¿ve? El rombito, ¿se acuerdan el rombito? Ahí está el rombito, ¿ve? Decisión se refiere a lo siguiente: elección de una salida entre un conjunto de posibles alternativas. Es más, miren, acá como ejemplo te pone, te debe despertar, o estás hambriento o estás inapetente, ¿no? Puede ser uno o puede ser el otro, puede ser los dos, ¿sí o no? Entonces, o vas por acá o vas por acá. ¿No se dan cuenta? No, ahí está. Ojo, y esto por si acaso no es obligatorio los corchetes acá. Yo, por ejemplo, cuando trabajo no empleo corchetes. Yo de frente lo pongo acá, miren, lo pongo de frente dentro del rombito. Y como pregunta digo, ¿está hambriento? No, una pregunta pongo. Si es sí, hace desayunar. Si es no, volver a dormir. Ahí está. Así lo hago, jovencitos, ¿no? Para ahorrarme código, joven, porque esto de acá está de más, ¿no? Ojo, puede ser también, puede ser así, no hay problema. Joven, acá quiere decir que hay dos alternativas, ¿no? O está hambriento o está inapetente. Si está hambriento, va a desayunar. Si está inapetente, vuelve a dormir. Y fin, ahí está, final. ¿Ve? Joven, el fin sí puede ser más de uno por si acaso. No se recomienda, pero puede ser. El fin, jóvenes, puede ser más de uno, ¿eh? Mejor dicho, puede ser dos bolitas como esa, si gusta. Si no le alcanza. Pero el inicio sí es único, por si acaso. El inicio es único. Puede ser uno nada más, solo uno. En cambio, el final sí puede ser más de uno. El final es una bolita, ¿no? Que representa así, ¿ve? Como esta acá. Entonces, esa es la decisión, por ejemplo, ¿no? Vamos a hacer variantes luego. Algo jóvenes más completo este ejemplo, miren. Un ejemplo más completo. Acá sí, jóvenes, miren, acá se da cuenta. ¿Qué diferencia este ejemplo, jóvenes, de este ejemplo? ¿Qué lo diferencia? Esto que está acá, ¿lo ven? Dice cajero automático, dice usuario, dice. ¿Se dan cuenta o no?
O sea, en conclusión, entonces se llaman los famosos carriles, le llaman otros, ¿no? Pistas le llaman otros, pistas. ¿De acuerdo? Profesor, ¿para qué sirve eso? Pues eso sirve, jovencitos, para ver quién hace la acción, ¿no? Por ejemplo, la acción, terminar el proceso, ¿quién lo hace? El cajero automático. ¿Quién hace la acción de insertar tarjeta? El usuario. ¿Quién hace la acción de introducir código? El usuario. ¿Quién hace la acción de introducir cantidad? El usuario, y así por el estilo. ¿Se dan cuenta o no? ¿Sí? O sea, toda acción, que en este caso es el usuario que actúa como un objeto más, una clase más, ese usuario, jovencito, tiene su carril, pues, ¿no? Donde acá está todo lo que hace ese usuario. Y acá, jóvenes, está todo lo que hace el cajero automático, como sistema estamos hablando, ¿no? Cajero automático como sistema, ¿no? Y es claro esto, se entiende, incluso es bonito esto de acá, ¿no? Por ejemplo, dice así, ve, inicio, luego el usuario inserta tarjeta, dice, ¿tarjeta no válida o tarjeta válida? La pregunta ¿es uno o es el otro? Si es tarjeta no válida, ¿qué hace? Termina el proceso. ¿Quién lo termina? El cajero lo termina. Sale un mensajito, se terminó. Si esto de acá es tarjeta, dice tarjeta válida, o sea, si es tarjeta que debe ser, entonces miren, se subdivide, miren, ¿no? Este proceso se subdivide en dos, miren, ve. Perdón, este flujo se subdivide en dos, miren, ve. Dos, ¿no? O sea, validar la tarjeta que está ok, va a producirse a la vez dos actividades, ve. A la vez, dos acciones a la vez. ¿Cuáles son? Introducir código y a la vez introducir cantidad. Ahí está, ve. Ojo, es según esto, por si acaso, según esto, ¿no? O sea, a la vez da a entender que tú puedes introducir código y a la vez puedes introducir cantidad. Bien, introduces cantidad, jovencito, sigue el flujo, miren, y esto sigue hacia abajo, solo que no has hecho todo, ¿no? Por ejemplo, cuando introduces código, entonces acá te pregunta, ¿no? El tercer intento, código no válido, termina, ¿ve? Otro fin hay acá. O sea, si tú hiciste el intento de ingresar 3 veces tu clave y fallaste las 3 veces, ¿qué hace el sistema? Te bloquea. Pues se pone el tercer código no válido y termina el proceso. Ahí está. En realidad debe ir acá, ¿qué dicen, no? Debe ir acá, en realidad, jalar acá, una flechita acá. Así debe ser en realidad, ¿no? Solo que el autor lo ha hecho así, pues, ¿no? Y supuestamente, jovencitos, una vez que es código válido, sigue el curso, ¿ve? Hacia abajo sigue, ¿ve? Hacia abajo. Solo que no está completo. Igual acá, hacia abajo sigue. ¿Se dan cuenta? Separado se parece, se llama el flujo de datos, de algoritmia. Bien parecido, ¿sí o no? Casi lo mismo, diría. Solo que aparecen estos recursos, ¿no? Estas líneas que están acá, ¿no? Que se sirven para bifurcar o converger o hacer bifurcación en todo caso, ¿no? O convergencia, o divergencia, perdón. Convergencia o divergencia puede ser con esto. Por ejemplo, Juanes, ¿esto qué será? ¿Una divergencia o convergencia? Será una divergencia, ¿no? Di viene de dos, ¿no? Divergencia. ¿Por qué divergencia? Porque miren, entra un flujo y salen dos, ¿ve? Pues se llama divergencia. Ojo, pueden ser 3 también, depende, ¿eh? Pueden ser 3 o 4, depende de usted ya. Por ejemplo, Juanes, esto de abajo, ¿cómo sería? Sería una convergencia, ¿no? Porque miren, ingresan 2 flujos y sale un flujo nada más. Esto se llama una convergencia, o sea, convergen en un punto, mejor dicho, así, ¿no? Y todavía, ramitas, jovencitos, vamos a ver cómo lo he hecho en mi caso la solución. En nuestro caso, miren, ahí está el caso. Ahí está, dame actividades, miren. Esta es la dama de actividades del caso de, miren, ahí está, ve. Ese sería, Juanes, el dama de actividades de quién. Miren, vamos a hacerlo más chico, para que se vea, más chico, ¿ya? Más chico, sea completo. Ahí se ve completo, claro, ¿no? Ahí está. A ver, ahí está completo, miren. Ahí está, ve. Uy, ya lo malogré, Juan, disculpen usted, ya lo malogré. Ay, disculpen. Ahí creo que está mejor. Ya lo malogré también. A ver. Creo que mi mouse está un poco antojadizo. Bueno, le decía, este diagrama de actividades, Juan, ¿de quién es? Hemos dicho, el diagrama de actividades de quién es de este, acuérdense, ¿ah? Con el partido de la secuencia, es de este señor, acuérdense, ¿ah? Del caso de uso que dice analizar y aprobar cotización. Entonces, yo quiero esto de acá, por ejemplo, realizarlo con un diagrama de actividad. ¿Qué es eso? Sería esto, pues, ¿no? Lo que está abajo, miren. A ver, acá está. Ahí está, miren, ahí lo están viendo. Por ejemplo, acá, ¿no? Para que lo entiendan de repente mejor, a ver, vamos un poco, digamos, entendiendo este esquemita. Inicio, ¿no es cierto? ¿Quién inicia todo? El jefe logística, ahí está, ¿ve? Jefe logística inicia todo, ¿de acuerdo? Ahí está, jefe logística, lo inicia. Bien. Jefe logística, ¿qué hace? Solicita cotización, ahí está, ¿ve? Esa acción, ¿quién lo hace? El jefe logística. Luego, jovencitos, ¿qué hace el proveedor? Va a ingresar sus datos de cotización. O sea, imagínense, jóvenes, que estamos en un sistema ya, imagínense ya, que estamos en un sistema, estamos ya. Sí, estamos en un formulario, por ejemplo. Por eso digo, estamos en la etapa de diseño. Ya puede el formulario ya, usted piense en eso ya. Entonces, el ingresar datos de cotización no es el ingreso en un formulario, ¿sí o no? Entonces está explícito acá eso ya. O sea, supuestamente el ingreso de datos, que es la acción que hace el proveedor, está claro a través de ¿qué? A través de un formulario. Sigue el flujo, miren. Una vez que ingresa sus datos, ¿qué hace? ¿Qué hace el sistema? Jóvenes, cuando hablo de sistema, por si acaso, los casos de uso, ojo, ¿eh? Cuando hablo del sistema, estoy hablando de los casos de uso en general, ya, el sistema en general, ya. O sea, mejor dicho, lo que el sistema va a hacer, estoy hablando en general, ya. Entonces, jovencitos, ¿qué hace el sistema? Registrar los datos de cotización. O sea, ¿qué pasa? El proveedor ingresa todos sus datos, incluida la cotización, y esa cotización va a ser registrada, pues. ¿Quién registra? El sistema. El sistema lo registra. ¿De acuerdo? Entonces, el sistema que hace va a registrar todos esos datos, lo registra automáticamente. Ahora, si usted quiere ser más explicativo, que se entienda mejor, voy a poner lo siguiente. Ojo, puede hacerlo si gusta.
registrar datos de cotización enviados por el proveedor. Puede ser también, si gusta, más completo. ¿Sí? Depende de usted ya. Pero acuérdense, todo un verbo mismo, ¿se dan cuenta? Solicitar, ingresar, registrar, grabar, ¿se dan cuenta? Siempre un verbo, ¿eh? Pero son acciones, son acciones. Entonces, Juancitos, una vez que el sistema registra los datos de cotización, ¿qué va a hacer el sistema? Acá hay una divergencia, ¿sí o no? ¿Sí? Una divergencia. Porque miren, salen dos flujos, ¿ve? Salen dos, ¿ve? ¿Qué va a hacer a la vez? Para empezar, a la vez va a grabar en la base de datos cotizaciones, graba ahí la información. O sea, las cotizaciones van a ser grabadas en la base de datos cotizaciones, ¿sí? Va a ser grabados. ¿De acuerdo? Y se va al final, terminó. Juancito, luego, el otro flujo en paralelo, ¿qué pasa? Hay una pregunta ahí, ¿ve? La pregunta ¿es proveedor nuevo? Por eso le digo, si gusta así mejor, ¿no? Más chiquito, ¿ve? Acá pregunta, ¿es proveedor nuevo? Si es verdadero, ¿qué va a hacer? Va a grabar en la base de datos del proveedor. Como es nuevecito, lo va a grabar en su base de datos, ¿no es cierto? Por eso pone, si es verdadero que es proveedor nuevo, entonces lo grabas en la base de datos. En caso contrario, no haces nada, termina ahí, ¿ve? ¿No? Termina, ahí está. ¿Se dan cuenta? O sea, el proceso de pregunta que es proveedor nuevo es un proceso, ¿de acuerdo? Es una acción también esto. ¿Va en paralelo con quién? Con grabar en base de datos, va en paralelo. ¿Se dan cuenta? Los dos están trabajando en paralelo, ¿de acuerdo? Y los dos terminan acá, ¿ve? Al final, ahí está, ¿ve? ¿De acuerdo? Así funciona esto, ¿sí? Para que me entiendan mejor. O sea, todo eso supuestamente se da, digamos, en el caso de uso, que es analizar y aprobar cotización. O sea, eso. Ahora, voy a repetir, si usted quiere más explicativo en sus acciones, puede ser más completo, ¿eh? Si gusta. Por eso recomienda poner verbos con pocos términos, para no confundir mucho en la cosa. Esa es la idea. Entonces, Juancitos, esto es lo que respecta al diagrama de actividades. Voy a repetir, usted tiene que poner los carriles, y cada carril, cuando se dan cuenta, cada carril que representa, cada carril representa, digamos, el objeto, ¿no? O sistema que está trabajando ahorita, en este caso, ¿no? En este caso tenemos al jefe de logística, al proveedor y al sistema en sí, ¿no? Que son a los procesos. Por eso se da cuenta, todo el proceso de registrar, el proceso de grabar, el proceso de preguntar, el proceso de grabar proveedor, ¿dónde se da? Se da en el carril del sistema, porque él hace todo, por eso va a hacer todo este sistema. Esto no lo hace el proveedor, no, todo esto lo hace el sistema. Ojo, estoy asumiendo, jovencitos, que el sistema va a ser para la web, estoy asumiendo, ¿no? O sea que el proveedor va a ingresar a la página web de la empresa, ¿no es cierto? Y de acuerdo a la solicitud del jefe de logística, él va a ingresar sus datos, más la cotización, en ese formulario, ¿no? Ahí va a ingresar sus datos, supuestamente. Da enter, se me ocurre, aceptar de repente y automáticamente el flujo se da acá. Entonces esa información que le provee, o el proveedor de la redundancia le da al sistema, acá es registrada, pues, ¿no? Y es validada también de una manera, ¿no? Pues es grabada. Si es nuevo, lo graba incluso, ahí está. Entonces, Juancitos, esos son los tres diagramas de actividades para realizar, esos son los tres diagramas de interacción, ¿no? Dos de ellos, interacción y actividades. Porque acuérdense, voy a repetir, una cosa es un diagrama de interacción y otra cosa es un diagrama de actividades. Le dijimos, el diagrama de interacción son dos, son los de secuencia y son los de colaboración. Acá hay uno, miren, y acá está el otro, de colaboración. Y tenemos los diagramas de actividad, que son estos señores que están acá, ¿no? Es como se ve el flujo, parecido, lo que está diciendo con el ingeniero William, parecido, ojo, pero no igual, ¿de acuerdo? Entonces, Juanito, voy a repetir, cuando usted le digan que realice un caso de uso, usted tiene que hacer esto. Por supuesto, en el mundo real, sería bueno que haga por lo menos dos, ¿no? Porque se sienta mejor, si no, hágalo uno nada más, pues, ¿no? Tú dices al ingeniero, yo domino lo que se llama secuencia y colaboración, nada más. Hablo con los dos. Otro dirá, no, profesor, me parece más bonito el diagrama de actividades, con eso lo hago mejor. Hazlo, no tienes que lo hagas, ¿no? El hecho que estás cumpliendo con la tarea, ¿no? Estás realizando el caso de uso, ¿de acuerdo? Así funciona esto. Entonces, Juancitos, ahora sí vamos a pasar un poco a la parte de cómo se diseña esto. Salvo, Juanes, que haya preguntas, comentarios, para entrar al software ya. Es decir, a esto, al software, miren. Ahí está el software. Yo incluso ya lo he hecho acá, miren, ve. Voy a comercial se llama lo que estoy trabajando yo, ¿no? Estamos trabajando con este caso estudio, ¿no? Estamos trabajando con miren, ¿no? Estamos trabajando con él, ve. Caso estudio, control logístico, ahí está, ve. ¿Sí? Solo que acá yo lo tengo terminado. Es más, les explico, para ir directo al grano, les explico más o menos el diseño, cómo se ha hecho, ¿de acuerdo? Por ejemplo, a ver, este de acá, jovencito, ¿no? El caso de solicitar cotización, ve. Es chiquito nada más. Este, por si acaso, es de otro ya. Sí, tiene razón. Acá lo he hecho también, miren. He hecho uno y está, ¿verdad? Ahí está, jovencito, ¿verdad? Me lo decirles, ve. El caso de solicitar cotización es miren, ¿ah? Yo les he explicado ahorita les expliqué ya, ¿sí? Luego está por si acaso. El documento que les sabe está ahí, está también realizado también, está realizado también. Pero, jovencitos, expliquémonos un poquito el diagrama de este señor, ¿ya? Para que me entiendan de repente, ¿ya? Ojalá se vea bien, solo que lo malo es que está chiquito, no se ve bien, ¿no? Entonces, jóvenes, ¿cómo se lee esto? Miren, se lee así, miren, para empezar. El escenario es miren, el escenario. Este es el escenario, acá está el escenario, ¿ve? El jefe de logística solicita cotizaciones a los proveedores y los proveedores imitan la cotización y la envían. Ese sería el caso de uso, solicitar cotización sería, ¿sí o no? Luego sigue leyendo, ¿ve?
el jefe de logística analiza la cotización y si la aprueba, genera una orden de compra al proveedor. De lo contrario, lo archiva. Entonces, estos jóvenes que usted ve acá, ¿dónde está? Para empezar, miren lo que sombreado, ¿eh? Donde dice el jefe, analiza y tanta cosa. Supuestamente, jovencitos, ¿cuál sería eso? Eso sería esto, ¿sí o no? A ver, voy arriba. Ah, no, perdón, esta es la teoría. ¿No? Sería esto, ¿sí o no, jóvenes? Miren. Sería, disculpen, el mouse no me ayuda el mouse en nada. Sería esto, ¿no? Esto de acá sería. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Esto de acá sería. ¿Ve? Eso de ahí sería prácticamente lo que me dicen acá. ¿Ve? ¿Sí? Lo que está acá. Eso que está ahí, está demostrado ahí. Solo que acá está como diagrama de casos de uso del negocio o sistema. ¿Se acuerdan que le hicimos? Pero acuérdense, jovencitos, que este caso no está solito, ¿sí o no? Va a jalar indirectamente a las extensiones y al incluye lo va a jalar. Por eso le he puesto un verde. ¿Ve? Porque usted prácticamente va a realizar, no solo indirectamente va a realizar también esto, indirectamente, lo va a realizar también. Por eso he puesto un círculo grandazo, verde, ¿no? Entonces, jovencitos, quiero explicar el diagrama de secuencia, para que me entiendan, ¿ya? Cómo se formula. Ahí está el diagrama de secuencia. Entonces, jovencitos, yo he puesto dos objetos, al proveedor y al jefe logística, ahí está. ¿Ve? He puesto una interfaz llamada formulario de cotización, ahí está. O sea, cuando ingresa al sistema, en este caso, el jefe logística, ¿no? O sea, jóvenes, supuestamente el proveedor ya envió su cotización, ya, supuestamente, ya lo grabó en el sistema todo. Ahora, cuando la cotización está grabadita ya, entonces más tarde va a llegar el jefe de logística, va a entrar al sistema y va a ver la cotización, la va a buscar, mejor dicho. Supongamos, está Juanito y Luchito. Supongamos que Juan es Juanito, el jefe de logística, y Luchito es el proveedor. Entonces, de repente le da por teléfono él, ¿no? O le manda un mensajito, un correo electrónico, le dice, ¿sabes qué, amigo? Quiero una cotización para tal cosa, una cotización. Entonces, Luchito le contesta, pues, ¿no? Ya, pues, ¿pero qué hago? Y él le dice, ¿sabes qué? Vas a entrar a mi sistema, ¿no? A mi sistema de mi empresa, a tal página web, y vas a ingresar tus datos. Entonces, eso lo va a hacer el proveedor, ¿sí o no? O sea, va a ingresar al sistema y va a dar sus datos, va a grabar, ¿no? Su número de RU y todo lo demás. Entonces, toda esa información, ¿dónde se graba? Se va a grabar, jovencitos, en una base de datos. ¿Dónde? En cotizaciones. Ahí se va a grabar. Pasado un par de horas, de repente el Luchito le dice a Juanito, ya te envié por si acaso. Ah, Luchito es el jefe de logística, ¿no? Entonces dice, no te preocupes, lo va a ver. Entonces empieza el sistema, ¿no? ¿Por qué? Por lo siguiente, ¿ve? Para empezar, el jefe de logística, que es Luchito, Juanito, quien sea, ¿no? Como ya la cotización está grabada, la cotización está grabadita ya, él va a ingresar a través de un formulario, ¿no? Ahí está, ¿ve? Formulario de cotización, ahí está, él ingresa, ¿ve? Entonces, ahí dice, consultar cotización le pongo, ¿ve? ¿Se dan cuenta? Un verbo. Es un mensaje, jóvenes, sin parámetros, por si acaso, ahí está, ¿ve? Paréntesis, ¿no? Entonces, llega el mensaje acá, miren, y automáticamente se crea el objeto, ¿ve? Se creó automáticamente, se activa el objeto, ¿no? Ahí está, en este caso el formulario de cotización. Pero, Juanito, ¿qué pasa? Cuando yo ingreso a la búsqueda de Juanito con su RUC, se me ocurre lo que yo sea, el formulario no puede hacer las cosas solitas, sino se vale de un código, ¿sí o no? Y el código viaja acá, ¿ve? Envía cotización, ahí está, ¿ve? Y le envía al control o gestor llamado buscar cotización. O sea, Juan, en este mensaje que dice envía cotización, de repente viaja información, ¿no? Viaja información. Por eso que información viaja, de repente el código del proveedor, de repente, o el código, o el nombre de la cotización, o de repente, digamos, la fecha de cotización, se me ocurre, ¿no? O sea, en este envío de cotización algo viaja, es un paquete de datos, acá algo viaja. Entonces, con esa data, ¿qué hace el gestor? Administra todo el código debido y se vale de quién, miren, de cotizaciones, ¿ve? ¿Qué dice acá? Leer cotización. O sea, ¿qué hace? Este señor, como ya recibió la información de la cotización del señor que envió X, entonces bajo esa data, genera código y le envía la cotización, le envía, ¿ve? Le solicita, ¿ve? ¿Sí? Miren, y miren lo que pasa. Una vez que lo va a encontrar, de hecho, lo va a encontrar una vez que le encuentra, ¿no? Le encuentra al proveedor, la cotización del proveedor determinado, ¿qué hace? Le regresa un mensaje, ¿ve? Le regresa un mensaje, ¿no? O sea, una contestación, mejor dicho, ¿ve? Le regresa. Una vez que el señor le contesta al control o al gestor, el control le responde, ¿ve? También, ¿a quién le responde? Al formulario, ¿ve? Le responde. Pues le pongo un mensaje, ¿ve? Cuando ustedes, digamos, tengan un flujo, ¿no es cierto? Así de regreso, un mensaje de regreso, pónganlo por mensaje, pónganlo por lo general. ¿Se repite? ¿Se dan cuenta o no? Mensaje. O sea, mensaje es algo genérico. Es un mensaje, pues, un mensajito común y corriente, ¿no? Que le llega al objeto. Me refiero a eso. Por eso póngale mensaje nada más, miren, en este caso, ¿ve? Y él responde, el gestor también responde, ¿ve? ¿A quién le responde? Al formulario, ¿ve? Y el formulario le responde ¿a quién? Al jefe de logística le responde, ahí está, ¿ve? ¿Sí? Entonces, supongamos que el sistema lo encontró, ¿no? Lo ha encontrado la cotización. Ahora sí, jóvenes, lean lo que dice el caso, lean lo que dice el caso, dice lo siguiente, ¿ve? Dice, el jefe de logística analízalo, ahora sí, lo consiguió, lo analiza, o sea, el sistema me muestra la cotización, ¿no? Con los datos, tal rubro, voy a emplear tal material, todo le da, ¿no? Entonces, el jefe de logística hace, comienza a analizar, ¿no? En la ventana, comienza a analizarlo. Y pasa lo siguiente, dice así, ¿ve?
Analiza la cotización y si la aprueba, ¿qué va a hacer? Genera un orden de compra. En caso contrario, lo archiva. Ahí está, bien claro. ¿Cómo se representa eso? Eso está acá, jóvenes, miren. Ahí está, ve, acá. Ve. Hasta acá el mensaje. Ahora sigue la ruta, ve. Entonces, jovencitos, si el señor logístico lo aprobó, entonces la cotización es enviada, ¿ve? Se envía la cotización. Pero la cotización se envía a otro formulario, ¿ve? Un formulario llamado, ¿cómo es el formulario? Formulario de cotización se llama esto, de aprobación, así se llama, este formulario. Entonces, el mensaje va a viajar a ese formulario, ¿ve? Y ese formulario va a llamar a otro formulario, ¿ve? Formulario generaron de compra. Ahí está, ¿no? ¿Sí? O sea, este formulario se va a comunicar con otro formulario para que este señor genere la orden de compra. Pero, Juancito, el formulario no genera código para empezar, sino el formulario es una fachada nada más. Entonces, ¿qué va a hacer el formulario? Este formulario se va a valer ¿de quién? De un control, ¿ve? Ahí está, ¿ve? ¿Qué dice el control? Control orden de compra. O sea, acá sale el código ya. ¿Sí? Y le envía datos, por supuesto, ¿no? El formulario le envía datos. ¿Ve? Dice acá, ¿ve? Enviar orden de compra. O sea, en conclusión, la orden de compra que ha sido aprobada viaja acá, ¿no? Viajan datos, mejor dicho. Y esos datos viajan al control, al gestor, y el gestor verá cómo los procesa, pues, ¿no? Pero el gestor, para cumplir su objetivo, ¿no? De que eso quede grabado, en todo caso, como aprobado, miren lo que hace el control, ¿ve? Graba orden de compra, ¿sí? Lo graba, ahí está, ¿ve? Está que lo graba, ya está, ¿ve? Lo graba ¿en dónde? Lo graba en la entidad, ¿ve? Está grabadito ahí, ¿ve? Lo graba, ¿de acuerdo? Ojo, eso se da siempre y cuando hemos dicho la orden de compra ha sido, digamos, activada, ¿no es cierto? O sea, ha sido aprobada la cotización, en pocas palabras. Y regresa a la contestación, miren, ¿ve? Acá responde, ¿ve? Se responde ¿de quién? De orden de compra a control de orden de compra, ¿ve? Acá le responde, ¿ve? Igual acá, responde, ¿ve? Mensaje. Sigamos respondiendo, a ver. Sigue respondiendo, miren, hasta que al final el mensaje llega hasta acá, ¿ve? Llega, ¿quién llega? Llega al jefe logístico, acá está, ¿ve? Acá termina, ¿ve? ¿Sí? Ahí terminó, ¿ve? Acá terminó. ¿Estamos de acuerdo? Ahí terminó. O sea, hasta acá, supuestamente, desde acá, miren, desde acá, el video de cotización, hasta este mensaje último, supuestamente es cuando se aceptó la orden de compra, ¿no? O sea, le convenció a la jefe logística, ¿no? Para aprobar la orden de compra. Y luego, Juancito, lo que sigue abajo ya es cuando uno rechaza, ya miren, ahí cuando rechaza, miren lo que pasa. Cuando, por ejemplo, Juanito, que es el jefe de logística, dice, no me convence esto, lo archivo mejor. Entonces, ¿qué hace él? Simplemente va a invocar un formulario, ¿ve? Dice archivar cotización. ¿A quién lo llama? Llama al formulario archivar cotización. Ahí está, ¿ve? O sea, el formulario que archiva lo llama. A ese objeto lo llama, ahí lo llama, miren. Y le envía, ¿qué le envía como datos? Le envía la cotización, los datos le envía. Dice, el proveedor de Juanito, empresa Matal, archiva lo mejor. Entonces, esa información, como mensaje, el actor le envía al formulario, ¿no? Al formulario. O sea, mejor dicho, a ingresar al formulario, dando un clic de repente. Ese formulario, ¿a quién llama? Miren, llama al control archivar, lo llama, ahí está, ¿ve? Esto lo llama. O sea, le manda el mensaje con archive y automáticamente lo llama, aquí en jovencito lo llama al control archivos o gestor de archivos, lo llama, ¿no? Pero el gestor de archivos, esta condición lo vuelve a grabar en todo caso, no una vez que lo lee, lo vuelve a grabar. Después se da cuenta usted, miren, se da cuenta acá, lo va a grabar, ¿dónde lo graba? Acá, ¿ve? En cotizaciones lo graba, ahí está, cotizaciones, ¿ve? Ahí lo graba, miren, ¿ve? Lo está grabando, ¿ve? ¿Sí? Lo grabó. Como está archivado, y no lo graba, pero lo deja ahí, queda como archivado, él lo graba. Una vez que grabó, responde, mensaje, miren, mensaje y mensaje, ¿de acuerdo? Y mensaje, ¿sí? Hasta el último. Al último, jovencito, ¿qué pasa? Una vez que termina acá el papel del señor jefe de logístico, una vez que terminó acá su chamba, lo que hizo, automáticamente se le va a enviar, ¿no? Si ha aprobado, le mandan una aprobación. Si ha rechazado, un rechazo le envían, pues, ¿no? Eso, jovencito, supuestamente puede ser de boca, ¿no? O puede ser un correo electrónico, ¿no? Jefe de logística le dice, Luchito, por si acaso, tu orden de compra fue activada ya, porque tu cotización ha sido valorada. Excelente, no alegre, Luchito, ¿no? Pero de repente no le convence. Entonces, de repente, por un correo o el sistema mismo, se le envía, ¿no? Un correo de repente en el cual le digan, ¿saben qué? Por motivos económicos, has sido rechazada tu cotización. ¿Se dan cuenta? O sea, por eso se dan cuenta. Al final, miren, al final, se le responde ¿a quién? Al proveedor. Hasta que se le responde, ¿no? De acuerdo al sistema. Y, jovencitos, esto mismo, aunque no lo crean, está acá abajo, ¿ve? Acá está abajo. Lo mismo, miren. Acá, ¿ve? Este diagrama es lo mismo, pero es un diagrama solo que no se ve, disculpen, con es que no se ve porque, digamos, está muy grande, ¿no? Pero vamos a procurar de explicarlo rapidito esto, ¿no? Te das cuenta con igualito, miren, ¿ve? ¿Qué fue logística? ¿Qué hace? Hace lo siguiente. Supuestamente, jovencitos, el señor que es el proveedor, ya ingresó sus datos, ya, supuestamente, está en cotización, ya lo envió ya. Entonces, Juanes, ¿qué hace acá el jefe logística, no? El jefe logística, Juanes, simplemente consulta, ¿se acuerdan? Igualito, ¿ve? Los mensajes, jóvenes, que están acá, por si acaso son los mismos que están acá.
¿Sí? ¿De acuerdo? Son lo mismo, miren. Solo hay que respetar la secuencia nada más, ¿sí? Se respeta la secuencia. O sea, jovencito, señorita, si usted hace un diagrama como esto, ya, lo termina bien hechecito, ¿se entendió? Entonces, ¿para qué este diagrama es más fácil, sí o no? ¿Sí? Es más fácil. Casi lo mismo, solo que lo ubica en forma desordenada nada más, ¿no? Pero respeta los mensajes, pues, ¿no? Ahí está, ve. Enviar cotización, igual control, ve. ¿No? Ahí está. Disculpen que esto me moleste, bueno. ¿Se dan cuenta? Ahí está, miren, ¿no? Por ejemplo, ese control le busca cotización. ¿A dónde viaja, ve? Se va a las cotizaciones, ahí está, ve. Y el mensaje viene ahí está, leer cotización, ahí está, ve. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Por eso les digo, si usted ha hecho un buen diagrama de secuencia, de colaboración, es inmediato ya. Es lo mismo prácticamente. ¿De acuerdo? Y el diagrama de actividades, jovencito, que expliqué, ahí está. El diagrama de actividades, como les explicaba ahorita, les expliqué, el diagrama de actividades quizás es un poquito más sencillo, ¿no? Pero voy a repetir, si usted se anima en un futuro, cuando sea profesional, a trabajar con puro diagrama de actividad, tenga mucho cuidado. Tiene que poner terminologías que se entiendan, ¿no? Que la secuencia sea la óptima, ¿no? Que respete lo que está pasando en el mundo real, en pocas palabras. Y eso es lo que intento un diagrama de actividades, que ya lo expliqué ya. Jovencitos, y para terminar la cuenta ponencia, disculpen, jóvenes, que este sistema está lentísimo, disculpen. A ver. El diagrama, ahora sí, cuando vamos a hacer el que les decía, es más sencillo por si acaso, vamos a hacer solicitar cotización, a ver. Ahí está la representación, miren. Acá, jovencitos, sí trabajamos a nivel de proveedor. ¿Se acuerdan, jóvenes, que les dije que el proveedor supuestamente ya ingresó sus datos? ¿Cómo lo hace? Así lo hace, miren, así lo hace. Para empezar, el jefe de logística le solicita cotización al proveedor, que puede ser cualquiera, Luchito, Juanito, quien quieras, él es, ¿no? Entonces, ¿qué hace el proveedor? Va a ingresar al sistema web o a la página web de la empresa. ¿Qué le aparece primero? Un formulario, ¿no? Un formulario web, en el cual le pide sus datos y ahí está, ¿ve? El proveedor, ¿qué hace? Ingresa los datos de cotización, o sea, ingresa cuánto vale su cotización, ingresa sus datos también como proveedor, ¿no? Lo ingresa a través de esta ventanita, ¿no? De este formulario, lo ingresa. Ahora, el mensaje siguiente es lo que sigue, no va a dar redundancia, que este señor no hace solo las cosas, se va a valer de quién, se va a valer del registro, ¿no? De cotización, que es digamos, el que genera el código, ¿no? El código que manipula el sistema en todo caso. Y miren, le llega el mensaje, envío de datos de cotización. O sea, acá viaja un paquete de datos, por supuesto, ¿no? Y esa información la trata, ¿quién? El registro de cotización, que es un control, ojo, ¿eh? Por ejemplo, acá he puesto registro, puede ser control también, ¿no? Control de registro también, puede ser. Depende de usted cómo lo vea. Entonces, jovencitos, una vez que el registro tiene la información, tiene que un sitio grabarla o leerla. En este caso la va a grabar, miren. O sea, toda la información que le llegó al control, lo graba ¿dónde? En cotizaciones, ahí está, ¿ve? Lo graba ahí, ¿ve? Por eso dice grabar cotización, ¿ve? Lo graba automáticamente. ¿Sí? Lo está grabando automáticamente. ¿Sí? Incluso, jovencitos, acá yo no he puesto prácticamente mensajes de regreso, ¿no? Mira, acá hay dos, por supuesto, B2, pero sin título le he puesto, ¿ve? Puede ser, como digo, los mensajes de retorno no son obligatorios por si acaso. Si gusta, póngalo, no póngalo, si gusta. ¿Qué más, jovencitos? Pasa lo siguiente. Aparte, jóvenes, que registra la cotización, actualiza la tabla de cotizaciones, también actualiza la tabla proveedores. Ahí está, miren, ¿ve? O sea, a la vez que va a grabar cotización, ¿en dónde? En la tabla de cotizaciones, este control o registro, ¿qué va a hacer? También graba información, ¿dónde? ¿Dónde? En proveedores, ahí está, ¿ve? Acá dice acá, ¿ve? Graba proveedor nuevo, ahí está, ¿ve? Va a grabar, si es nuevo, por supuesto, no si es nuevo. Entonces, va a grabar también proveedor nuevo, si que fuera nuevo, lo graba, ahí también, ahí está, ¿ve? Y puede hacer retorno si gusta, como lo he hecho, si no, no lo hace. Acá, por ejemplo, he puesto retorno, miren, pero le he puesto sin mensaje, puede ser también, ¿no? Supuestamente dice mensaje, supuestamente, pues, ¿no? O sea, por darse gráfico de repente, ¿no? O si no, no lo haga simplemente, el mensaje de regreso, lo puede dejar ahí, no hay ningún problema, ¿sí? Entonces, cuando se dan cuenta, es más chiquito esto, ¿no? ¿Cómo sería esto en un diagrama de colaboración? Ahí está, jóvenes, lo están viendo, ¿ve? En un diagrama de colaboración. Ahí está, ¿ve? ¿Se dan cuenta? ¿Lo mismo o lo mismo? Miren? Es lo mismo, ¿sí o no? Es lo mismo, miren. Analicemos, ¿ve? Analicemos, ¿ve? La solicitud de cotización la realiza el jefe de logística, ¿a quién? Al proveedor, ahí está, ¿ve? El proveedor va a entrar al sistema, ¿no es cierto? Acuérdense, jovencito, voy a repetir, estamos en la etapa de diseño. Imagínense que hay un sistema ya, ¿no? Hay un formulario, imagínense ya. Y eso que nos representa, estereotipo que está acá, ¿ve? Formulario de registro de cotización, es este, miren, ¿ve? Entonces, ¿qué pasa? El mensaje es el siguiente, ingreso de datos de cotización. O sea, en ese formulario, el señor va a ingresar sus datos, ¿no? Mis datos, ¿sí? Es más, si gusta, jóvenes, para ser más completo, usted puede poner lo siguiente, donde dice ingreso, datos de cotización, entre paréntesis se puede poner lo siguiente, datos de proveedor, puede ponerle, ¿no? Como un, digamos, como una variable, un parámetro, si gusta, ¿no? En los paréntesis, si gusta, no es obligatorio. Usted en los paréntesis puede poner, si gusta, algún otro dato. Como le digo, en este caso usted puede poner lo siguiente, datos de proveedor, porque ahí viajan, ¿no? Hemos dicho, jovencito, con los mensajes viaja un paquete de información, ojo eso, ¿eh? En un mensaje siempre viaja un paquete de información. Entonces, ese paquete llega acá, miren, pero el formulario, como no puede ser mucho, solo recepcionar, ¿de quién se auxilia? De este control, ¿ve? ¿Cómo se llama? Registro de cotización. De este control se auxilia. Él lo manipula la data ya. Y él se va a encargar, como código que tiene, se va a encargar de grabar la información
en la tablita cotizaciones y en la tablita proveedores lo va a grabar. Ahí está, ¿ve? Grabar proveedor, grabar cotización, ahí está. Por ejemplo, jovencitos, acá solamente he puesto un mensaje acá no va a ver, el 6, ¿ve? Por ejemplo, ¿no? El 7 también, ¿ve? El 7 como mensaje. ¿Ve? ¿Sí se dan cuenta? O sea, por eso digo, los mensajes de retorno no son indispensables. Si gusta lo pone o no lo pone. Entonces, jovencitos, y el diagrama de actividad, facilito, ¿ve? El diagrama de actividad. Ahí está, ¿ve? Que también lo expliqué hace rato, pero no hay actividad, ahí está, ¿ve? Cómo sale la cotización, ¿no? Lo que no expliqué me parece el de arriba, no expliqué, ¿no? El diagrama, este diagramita, ¿no? Que es un poco más extenso, ¿ve? ¿Sí? Entonces, Juancitos, voy a repetirte de confundirlos un poquito más. Solicitar cotización, ahí termina, ¿de acuerdo? Ahí termina, más chiquito, ¿se dan cuenta? Su diagrama de secuencia, miren, su diagrama de actividad y su diagrama de, perdón, su diagrama de colaboración, estoy hablando, diagrama de colaboración y su diagrama de actividad, ahí está, ¿sí? Lo que no expliqué bien, me parece, fue este diagramita, ¿no? Ahí está, este diagrama no lo he explicado, Juan, me parece, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos un poquito entendiendo este diagrama de, ¿qué es diagrama de actividades? Pero el caso de uso, ¿cuál es? ¿Se acuerdan? El caso de uso es el primero, ¿no? El caso de uso es, acuérdense, analizar y aprobar cotización. Entonces, Juanito, ¿cómo fluye la información acá? Acá, ¿cómo fluye la información? Ahora empecemos. Para empezar hay tres carriles, miren, ¿ah? Va a estar el proveedor, va a estar el jefe logístico y el sistema. El sistema siempre va a estar por si acaso, el sistema siempre va a estar. El sistema está representado por los casos de uso justamente, ¿no? Ahí está el sistema. ¿Ve? Entonces, Juancitos, ahí está, inicio. ¿Qué hace primero? Solicitar búsqueda de cotización. O sea, supuestamente el jefe logística, como ya grabó su información el proveedor, que lo ha hecho más abajo, ¿se acuerdan? Ha grabado sus datos. Entonces, ¿qué hace el jefe logística? A buscar nada más. Por eso dice, solicitar búsqueda de cotización. ¿Quién hace eso? El sistema. Ahí dice, búsqueda de datos de cotización en la base de datos respectiva, por supuesto. O sea, cotizaciones, ahí va a buscarlo. Una vez, Juancito, que lo busca, lo muestra. ¿Ve? ¿Qué dice acá? Mostrar datos de cotización. O sea, va a ser una pantalla de repente, un formulario, ¿no? Donde aparezcan los datos del proveedor buscado. ¿Y a quién se lo muestra? Se lo muestra a quién, a logística se lo muestra, al señor. ¿Sí? Por eso, la acción de mostrar quién lo hace, no lo hace, ojo, la logística. La muestra quién lo hace, el sistema lo muestra, así en la pantalla. Luego, Juancitos, ¿qué va a hacer? Sigue el flujo. ¿Qué va a hacer el señor de logística? Va a analizar cotizaciones, lo va a analizar, ¿no? Y acá pregunta, ¿se acuerdan? Dice acá, ¿se acuerdan de estos jovencitos? ¿Qué dice acá? ¿Se acuerdan? Dice, y si la aprueba, dice, ¿no? Genera orden de compra, si no lo archiva, ahí está bien claro. Entonces, respetemos eso, miren lo que dice acá, ¿ve? Pregunta, ¿ve? ¿Aprueba cotización? La pregunta es, ¿no? O se aprueba, puede ser, ¿se aprueba cotización o aprueba cotización? La pregunta es, ¿no? Si es sí, ¿qué va a hacer, ve? Va a generar la orden de compra, ahí está, ¿ve? Genera la orden de compra. Y luego, jovencitos, existe una divergencia acá, ¿ve? ¿No? O sea, entra el flujo y se divide en dos, ¿ve? En dos se divide. O sea, ¿qué va a hacer a la vez? Va a hacer lo siguiente, ¿ve? Dar aviso de orden de compra, ¿a quién? ¿A quién, jóvenes? Al proveedor, ahí está, ¿ve? O sea, esta actividad señala otra actividad para que le den aviso, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? O sea, al recibir ya está dando aviso ya. El de logística, perdón, el proveedor está recibiendo. Pero ¿qué más hace a la vez? A la vez, jóvenes, a la vez que le envía el mensajito, le recibe el mensaje en todo caso el proveedor, a la vez que está haciendo el sistema, está grabando, miren. ¿Qué hace? Graba orden de compra en la base de datos, lo graba. Y termina, ahí está. Ahora, jóvenes, esto fue sí, ocurrieron las cosas, pero si no ocurren las cosas, si no, ¿qué va a hacer? Si no, jóvenes, ¿qué va a hacer? Ahí lo dice, lo archiva, dice archivar cotización, pero cuando sigue el flujo, miren, aparece esta barrita, ¿no es cierto? Y se subdivide en dos procesos, miren, ¿sí? O hay una divergencia, ¿no? En dos actividades, ahí está, dos acciones. La primera, ¿cuál es? Dar aviso de rechazo. También la avisas, pues no lo recibe el rechazo, no lo reciben, pues no queremos. Y a la vez que hace, jovencitos, la cotización lo vuelve a grabar, ahí está, graba la cotización en base de datos, lo vuelve a grabar y termina, ahí está. ¿Se dan cuenta? O sea, todo esto es el diagrama de actividad de analizar y aprobar cotizaciones, ahí está, ¿de acuerdo? Más completo. Y hay que respetar un poquito esto de acá, ¿no? Los carriles, ¿no? El proveedor, el jefe logística, el sistema. Hay autores jovencitos que nos dicen que no, que los carriles no son necesarios. Bueno, si quieren no necesarios, no lo hagas, pues los carriles, ¿no? Haz de frente los inicios y el fin, acuérdense, hágalo así, haz tus con flujo de control que están acá, haz tus actividades, ojo, las actividades son así, son rectangulares con los bordes redondeados, como cápsulas, ¿de acuerdo? Y adentro va la acción. Miren, la acción, jóvenes, porque miren un verbo, miren, solicitar, búsqueda, analizar, mostrar, generar, siempre dan verbos siempre, porque son acciones, pues, ¿de acuerdo? Importante eso. Entonces, jovencitos, están servidos, creo, ¿ya? Les sugiero, jóvenes, que si el software no lo tienen, que muchos no lo tienen, creo, lo hagan a mano, pues, ¿no? Háganlo papel y lápiz, como están haciendo. O si no, háganlo con la herramienta, jóvenes, el tiempo que no nos da, jóvenes, les cuento que tengo clases con otros jóvenes también ahorita. Entonces, jovencitos, hasta acá, preguntas, comentarios de lo que van a hacer, ¿sí? Es lo siguiente, por eso que lo van a hacer. Si leen, jovencitos, tienen que hacer, como digo ahí, 6 diagramas. Pero, jovencitos, vamos a hacer lo siguiente, vamos a reducir la tarea. Van a hacer lo siguiente, jovencitos, miren, van a hacer lo siguiente. De estos casos usos que sobran, de acá para abajo, estos que sobran, que usted ve acá, estos que sobran,
Va a elegir lo que usted quiera, ¿ya? Elige lo que usted quiera y lo realiza. ¿Me deja entender? Voy a repetir. Usted va a elegir cualquier caso de uso que esté abajo, cualquiera que usted vea conveniente, cualquiera de ellos, elija el caso que usted quiera y lo va a realizar. O sea, ¿qué va a hacer? Por cada caso de uso usted va a hacer su diagrama de secuencia, su diagrama de colaboración, que es consecuencia, ¿no? O sea, si usted hace un buen diagrama de secuencia, colaboración está hecho prácticamente ya, ¿no? Porque es lo mismo, es ubicarlo nada más. Y va a ser un diagrama de actividad. ¿Me deja entender? ¿Sí? Porque yo les pido 6, les pido en realidad, ¿no? Porque les estoy diciendo lo siguiente, que usted elija 2 casos de uso que le pido, ¿no? Entonces le pido que use 2 casos de uso, utilice en pocas palabras, ¿no? Pero a demorar más de repente y el tiempo va a estar reducido. Entonces yo les estoy pidiendo 1 nada más. Ya, o sea, la pregunta les pide 2, solamente 1. O sea, van a hacer en conclusión 3 diagramas nada más, solo 3 diagramas, ¿no? Solo 3. ¿Y por qué 3 ya dije, no? Porque si, por ejemplo, usted elige revisar productos, se me ocurre, por ejemplo, usted hace revisar producto, que lo recomiendo que lo hagan, que es bonito, revisar producto, lo hace usted, lo realiza, mejor dicho, en este caso, entonces, ustedes, ¿cuántos diagramas quieren presentar? ¿Cuántos diagramas quieren presentarme? 3, ¿no es cierto? El diagrama de secuencia, el diagrama de colaboración y el diagrama de actividades. ¿Me dejo entender? Sí, ¿por qué les pongo 6? No, la mitad nomás, uno por cada caso que usted encuentre. Ahora, si usted me hace 2 casos de uso, le pongo más nota, pues le pongo 21, ¿no? De notas, si hace 2. Porque esto no es difícil, es cuestión de que se cierren los ojos, mediten, abran los ojos y vayan a leer todas las cosas. Practiquen, mejor dicho, esto de acá, ¿de acuerdo? Y el producto final va a ser los que trabajan. Acá lo tengo yo hecho, por ejemplo, ¿no? Aquí yo trabajo en modelo de análisis y sistema, porque está dentro de esto, ¿no? Modelo de análisis del sistema, y acá lo he hecho, miren, para que me vean. Por ejemplo, este de acá, miren, está realizado, ya ve. Dice analizar y aprobar cotización, miren, yo doy un clic acá y ya lo he hecho, ya ve, ahí está, le llama activity, le llama actividad y le llama interacción, ahí está, ve. Por ejemplo, el diagrama de interacción, que es ve, ahí está, ve, diagrama de secuencia y diagrama de colaboración. Si yo doy doble clic en el diagrama de secuencia, miren, doble clic, ahí va a aparecer, lo que les he hecho es esto, ve, está acá, le he pegado nada más, ve, está hecho ya, ve, el diagrama de secuencia. Por eso quiero el diagrama de colaboración, acá está, ve, ahí está, el diagrama de colaboración, ahí está, ve. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? O sea, yo lo he hecho ya. Va a estar, si están con el Interpret Architect, lo voy a dar al archivo para que lo tengan. ¿Sí? ¿Y el diagrama de actividad cuál será? Acá está el diagrama de actividad, acá está, ve. Diagrama de actividad. Ahí está, el diagrama de actividad. ¿Sí? También lo he hecho, se lo he mostrado, ahí está, el diagrama de actividad. ¿Sí? Entonces, si usted está trabajando con software, investiga un poquito al respecto y lo hace acá si gusta, ¿no? O si no, voy a repetir algo con cualquier otro graficador que usted quiera, otro graficador. Bueno, ¿se acuerdan que el día lunes les expliqué sobre Lucy, ¿cómo se llama? Lucidchart se llamaba, ¿no? Un software, ¿se acuerdan? Que les expliqué, que está en software libre ahí con su cuenta de Google. Ahí también se puede hacer esto por si acaso, investiga. También se puede hacer esto por si acaso. El diagrama es Lucidchart también, puede hacerlo. Lo baja y lo presenta también si gusta. Y depende de usted. Usted utilice cualquier graficador o cualquier herramienta como esta, la que usted guste. O si no, en forma tradicional, haga bonito, un papel pelote, un papel A4, lo hace bonito, por favor, lo diseña bonito, ponle una foto, ¿no? Y lo sube. También, puede ser, depende de usted también eso. Bien, jovencitos, señoritas, hasta acá preguntas, comentarios sobre la tarea. ¿Alguna pregunta, comentario? Hoy un otro récord nuevamente, hay 12, ¿está bien? Esto estoy colgado por si acaso, o sea, en una hora y media por si acaso vuelvo a colgarlo esto, ¿ya? Hora y media lo cuelgo. Hasta ahí preguntas, comentarios, jovencitos, recomendaciones. Vamos a dar un poco más de tiempo como siempre, ¿ya? Para que puedan tener con su tarea. Bueno, voy a repetir, en la tarea solo van a hacer 3 diagramas, no, solo 3, acuérdense. Va a elegir un caso de uso, el que usted quiera, análisis, el que usted quiera, ya sabe, ¿no? Y hace un diagramita de secuencia, de colaboración y de actividad. Usted elige, ¿no? Es decir, el caso de uso usted lo elige, pero ustedes además quieren hacerlo sí o sí, 3, hágalo. Tiene tiempo suficiente, cuando vamos a darle plazo hasta mañana en la noche, nuevamente, ¿ya? Para que lo hagan en forma adecuada. ¿De acuerdo, jovencitos, señoritas? Entonces voy a repetir este video, está siendo grabado, lo cuelgo en hora y media para que nuevamente lo vean de repente, ¿no? Y refuercen el contenido, ¿no? Lo que están aprendiendo. Bien, jovencitos, preguntas, comentarios, por favor. Preguntas, comentarios. Si no hay preguntas, a ver, Guadalupe, ¿alguna inquietud, una pregunta, Guadalupe? ¿Me escucha, Guadalupe? Sí, lo escucho, profe. Ya, me da una pregunta, inquietud, por favor, alguna pregunta, inquietud. Jóvenes, desde ayer... Sí, sí, está bien, eso quería llegar. Repetir nuevamente, jóvenes, va a pasar el tiempo, porque tengo clases con sus compañeros, como le digo de acá, ¿no? Pero, jovencito, de todas maneras, vamos a darle más tiempo, voy a ver el video, entiéndalo bien, que no es difícil. Claro, en un principio, igual que quien les habla. Yo no estoy aprendiendo para empezar, ¿sí? No me da cuenta, también estoy igual que ustedes. Pasar peripecias, ¿no? Entonces sí me preocupaba, ¿no? Por investigar en internet un poco más de repente, ¿no? Ver un video como el que estamos viendo ahorita, de repente, nuevamente, esas cosas. Entonces, yo sugiero lo mismo, sean autodidactas, ¿no? Si no se entendió por qué motivo, por el tiempo en este caso sobre todo, no se entendió bien la cosa, entonces sugiero que investiguen un poquito más en internet, ¿no? Incluido este video. Es más, ya les dije, nadie quiere perfectos, por si acaso, ¿ya? Nadie quiere perfección.
pero por lo menos que lo básico sea entendido en su diseño, ¿de acuerdo? Nadie le pide que sea un ingeniero ya, lo máximo, no. Yo creo que está aprendiendo de forma adecuada, esa es la idea, ¿de acuerdo? Bien, y jóvenes, la invitación de siempre, por favor, los que den trabajo sigan enviando, por favor. Los que den trabajo siguen enviando, no se queden, por favor. Porque, ojo, ya quedan 3 semanas de clases, ¿no? ¿Saben ustedes eso? Quedan 3 semanas de clases nada más, jóvenes. Y no quiero que la 17ª semana llegue y no me envíen trabajos. ¿Qué nota le pongo? ¿No? Mucho cuidado, por eso le digo, aunque sea fin de semana, envíen, por favor. ¿Cuál es su trabajo? Yo todo lo reviso, por si acaso han visto, todo lo reviso. ¿Ya? Todo lo reviso. Así que envíen su trabajo, por favor, para estar al día todos. Bien, jóvenes, si no hay más preguntas, entonces, muchas gracias por la atención. Pueden seguir en orden, con paciencia, hagan el trabajo. Voy a repetir, solo un diagrama, solo un caso de uso realizan nada más, solo realicen, un caso de uso nada más realicen, nada más, les pido, ¿ya? Solo un caso de uso van a realizar, no 2, porque les pongo 2, no la tarea, no, uno nada más, van a dar tiempo, el que usted quiera, hágalo de la mejor manera, hágalo, ya de la mejor manera que pueda, hágalo. Muy bien, jovencitos, gracias por la atención. Acuérdense, jovencitos, cuando hagan su trabajo, siempre tengan su caso de uso a la mano, como en mi caso, ¿no? Por ejemplo, yo para hacer esto, mi caso de uso a la mano, ténganlo siempre importante, ¿ah? El caso de estudio, mejor dicho, el caso de estudio, pues no lo corté ya, ¿no? El caso de estudio, por ejemplo, mi caso, el caso de estudio era control logístico de cada la empresa XYZ. Ese texto tengo a la mano también, jóvenes, ¿no? Porque de ahí también se van a auxiliar, pues, ¿no? O sea, de hacer estos diagramitas también tenemos que tener a la mano el caso de estudio, ¿no? El enunciado. ¿Qué se hace? ¿Cómo se hace? Tiene que tener. Y aparte los ejemplos que les he dado, ¿no? Para que usted pueda el ejemplo, plasmarlo en su trabajo también, pero puede servir, ¿no? Para que tenga una idea, ¿no? Cómo pasarlo al trabajo. Bien, jovencitos, hagan lo mejor que puedan. Guarpina le pide perfección, pero hagan lo mejor que puedan. Los espero el próximo lunes, ¿no? En taller de base de datos. No se olviden, hay jóvenes que deben el trabajo todavía, envíenlo, por favor. El trabajo de base de datos, hay jóvenes que deben todavía, háganlo, por favor, ¿eh? Envíenlo. Tarde, pero no importa, pero envíenlo, por favor, ¿ya? El trabajo de base de datos. Muy bien, señoritas, jovencitos, muchas gracias. Pueden salir en orden. Nos estamos viendo el día lunes, ¿ya? Pueden salir en orden, si gustan. ¿Ya? Pueden salir, así se veía, ¿no? Bueno. Pueden salir en orden, solo que hay preguntas, me las hacen, por favor. Me las hacen, por favor, solo hay preguntas, me las hacen. Preguntas, comentarios. Si no salen en orden, gracias. Pueden salir en orden, su último en salir. Pueden salir en orden, gracias. Gracias. Gracias, pueden salir en orden. Gracias. Gracias, señorita, un abrazo, claro, muy bien. Todos, cuídense, por favor. Está fuerte la pandemia, ¿no? Cuídense, cuídense. Cuídense, gracias. Siendo las 4 de la tarde, con 4 minutos, se mueve por finalizada la videoconferencia de la unidad didáctica de análisis de sistemas. Acuérdense que hoy estamos 15 de julio de 2020. Les ha dado, como siempre, el espacio del caso para que hagan un trabajo óptimo en los próximos días. Acuérdense, siempre estamos en contacto con ellos a través del Gmail y a través de la plataforma, incluso la plataforma, el Gmail y el WhatsApp, ¿no? Siempre estamos en contacto. Muchas gracias, ha sido todo por hoy. Próximo video, muchas gracias.